Muy buenas, bienvenido todo el mundo a este cuarto programa ya de Butaca Juarán y de nuevo aquí con Pelayo. ¿Qué tal, Pelayo? Hola chicos, muy bien Iván, aquí estamos. Y hoy tenemos además un invitado especial que es Adrián Roldán, bueno, que para quien no le conozca, que deberíais conocerle por los trabajos que hace. Tiene su blog y en Twitter como Oriental Paradiso, tiene el podcast de Videoclub Paradiso, también es miembro del podcast de Cosas de Monstruos y además, bueno, es uno de los autores de los libros, de los dos volúmenes de Ultraman que ha editado Apple Hit, Team Creaciones. Y además también habló precisamente del tema que tratamos hoy en el primer número del fanzine de Asian Fantasy Magazine de Felipe Mújica. Que aquí lo tiene Adrián. ¿Qué tal, Adri? ¿Qué tal? Hola, muy buenas chicos. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Y nada, muy agradecido de estar aquí con vosotros y compartir un poquito de charla de un tema que nos apasiona. Sí, sí, ¿quién mejor? Que además lo comentó Pelayo, propuso el tema y dije yo, perfecto, y dijo, tenemos que llamar también a Adrián. Y dije, pues hombre, ¿quién mejor que para hablar de estas películas de monstruos coreanos que Adrián, que como he dicho en ese el número 0 de Asian Fantasy Magazine, dedicaste precisamente un artículo a este tema y la verdad que, bueno, es alucinante ver estas películas, ¿no? Que surgieron un poco a raíz del éxito de Godzilla, ¿no? En el 54 y bueno, la primera película con la que vamos a empezar, que no la hemos podido ver ninguno porque está perdida. Se trata de Bulgasari, del año 62, que además fue la primera película surcoreana, ¿no? En usar efectos especiales. Bueno, no sé si habéis podido ver algún trocito, algún review, porque hay gente que ha colgado reviews, pero yo no he conseguido más la sinopsis, ¿no? De un artista, además que he leído que es un artista marcial, que es traicionado y luego como se reencarna en este ser, en el Bulgasari, ¿no? Que además se come metal y para buscar venganza. Y como nota un poco más pedante, el Bulgasari es una criatura mitológica del siglo XIV que tiene cuerpo de oso, trompa de elefante, ojos de rinoceronte, garras de tigre y cola de toro, aunque las imágenes de la película no se ve toda esta forma, pero bueno, tiene pinta de ser bastante loca. No sé ¿os gustaría ver esa película, que se encontrase y poder verla? Hombre, a mí me encantaría verla, sobre todo por el remake que le hicieron en Corea del Norte. Toda la gente que participó en ese remake lo hizo voluntariamente y todos muy contentos de estar en ese gran país. Pero pero sí, es una película que me parece realmente curiosa. Es una pena que, como tú muy bien has dicho, Iván, está perdida. Yo lo que he buscado, he oído a gente hablando de ella, pero nadie me ha dicho, sí, hay cosillas. He visto imágenes fijas, o sea, algún fotograma y tal, pero no he podido ver mucha cosa. Me gustaría verla si algún día se recupera. Hombre, yo igual, hombre, por supuesto, que se recuperen estas joyitas, pues yo encantadísimo. Y yo en su momento en el blog de Oriental Paradiso le dediqué una pequeña investigación a esta película y por lo que pude encontrar, lo único que ha sobrevivido son carteles promocionales o imágenes promocionales de cara al estreno, pero poco más ha sobrevivido de esta curiosa producción, que sí que aparece una criatura, pero por lo que investigué no tenía gigantescas proporciones, más bien un tamaño medio de 2 metros y medio, que ya acojona, ¿no? Sí, Sí, bastante. la verdad es que a las personas normales no hace falta que sean monstruos gigantes, con que tengan un aspecto más o menos que de miedo y sean más fuertes que nosotros, ya sales corriendo al otro lado. Correcto. Lo que sí que hay, que yo sé que le gusta mucho a Pelayo, es el remake que se hizo en el año 85, cambiando la B de Bulgasari por P, Pulgasari, que además es una coproducción entre Corea del Norte, Japón y China. Que yo sé que, como digo, a ti, Pelayo, sé que te gusta mucho esta película. Esta es una de mis películas favoritas, por favor. ¡Hostia! La verdad, tengo artículos de la tengo firmada por Shin Sang-ok. ¿Te acuerdas cuando? No, pero sí que es una película que está muy curiosa de ver. De hecho, como es una película que Corea del Norte hizo desaparecer de su filmografía después de que el director y su mujer salieran por patas del país, pues es una peli muy fácil de ver en YouTube y tal. Creo que además tiene también
está también en físico porque Toho, aprovechando que Corea del Norte secuestró a un gran parte de su equipo técnico para hacer esta película, porque cuando dices que es una coproducción entre Corea del Norte, China y Japón, suena muy bien, suena mucho a hicieron un trato y la hicieron, pero básicamente secuestraron a los japoneses diciéndoles que iban a ir a China y luego se encontraron en Corea del Norte sin los pasaportes y les dijeron que hacemos una peli de monstruos. Entonces, es una Toho después de eso, cuando Corea del Norte dijo que no quería saber nada de esta peli, dice, pues nosotros sí, vamos a sacar dinero y creo que la sacaron en físico. No he encontrado algún sitio que la venda por aquí con subtítulos en español o tal, pero creo que sí se puede encontrar en Amazon y tal en DVDs de Estados Unidos y esas cosas se distribuyeron. No sé si lo han hecho en Blu-ray también. Pues no sé, no me suena que... Ni idea, la verdad que yo en Blu-ray estoy un poquito pez, con eso de que no tengo reproductor, aunque tengo algunos Blu-rays, pero ni idea. Pero sí que es muy loco hacer la película. Además, el argumento cambia bastante respecto a lo que se sabe de Bulgasari, ¿no? Porque aquí es también, el monstruo sí que come hierro también, pero tiene como mucha carga política también, ¿no? Sí, es... El pueblo contra el rey. Contra el rey. Y bueno, es ¿cómo se dice? Un herrero, que es al que secuestra, bueno, que se lo lleva el gobierno, le han encarcelado por unos rebeldes que hay, y antes de morir, pues además creo que lo hace con el arroz que le dan, ¿no? La comida, empieza como a utilizar la comida para fabricar arroz. Un barro y arroz, hace un muñequito y con su propia, y luego con la sangre de su hija que cae por accidente, cobra vida y es primero muy chiquitito y luego mientras va comiendo hierro va creciendo, pero hay momentos en los que a mí me sorprendía porque no salía, era todo el rato lo de los rebeldes y se tira un buen rato que no sale. Pero bueno, la película, la verdad que para cuando se habla de Corea del Norte, claro, pues tenemos otra idea, pero ahí tienen una industria del cine no potente, pero hacían películas y aunque secuestrasen a gente como... Que por cierto, del director, a mí me hace mucha gracia porque, claro, toda la carga política que tiene que secuestran a un director, porque cuando le secuestró Kim Jong-il, era muy aficionado al cine, Kim Jong-il, y bueno, pues eso, le secuestró, rodó la película y claro, rodó varias películas allí, pero posteriormente cuando lo consiguió huir, se fue a Estados Unidos y rodó grandes clásicos del cine como Tres pequeños ninjas, que claro, te vuela un poco la cabeza, ¿no? Ves toda la historia de Corea del Norte secuestrando a un director, haciéndote una película de monstruos gigantes y luego te dirige ese tipo de película. Pero a mí de todas formas Pulgasari me parece bastante entrañable en algunos momentos. Sí, bueno, a mí me fascina esta película. Yo creo que de las que vamos a hablar hoy, yo creo que es de las mejores. O sea, la mejor, a excepción de Host, que eso está en otro, eso es otro nivel, pero yo creo que Pulgasari es de las más interesantes. Primero porque, como habéis comentado, la historia que tiene de fondo, de producción, de cómo la hicieron, todo lo que hay ahí metido, es que la historia es fascinante, o sea, fascinante. Pero luego la película en sí, yo creo que tiene muchos valores artísticos. Primeramente, como ya ha comentado Pelayo, la parte de efectos especiales, claro, como en Corea del Norte estaban en las antípodas, pues la parte de efectos especiales es de Toho, de los técnicos de efectos especiales de Godzilla. Que de hecho en una entrevista, Koichi Kawakita, que es el director de efectos especiales que trabajó de Godzilla y trabajó en Pulgasari, él dijo que bueno, no, sí que llegaron ahí, que es Corea del Norte, vale, pero dice que los trataron muy bien, que en el hotel pues todo lo que querían pues lo tenían, ¿no? Pues bueno, él dice, no nos trataron mal. Pero si hablamos de la parte de efectos especiales, está bastante sorprendente. Y hay un dato curioso y es que el actor que llevaba el traje del Pulgasari pequeño es Little Machan, que llevaba el traje del hijo de Godzilla en las películas de los 60, si no recuerdo mal. Y de Minya, correcto. Y el que luego lleva el traje del Pulgasari grandote, es Kenpachiro Satsuma, que es el que llevaba el traje de Godzilla en las películas de los 90, ¿no? Entonces es curioso que en una película, pues el Godzilla y su hijo, de alguna manera, estaban unidos por Pulgasari. Sí, dime, Pelayo.
Es una pena que no se llegara a hacer Pulgasari y su hijo. Hubiera estado... No se hubieran tenido ahí. La verdad es que el Pulgasari pequeño en esta película tiene un encanto que Minia... Bueno, a ver, Minia tampoco es que sea horrible, lo que pasa es que el fandom de Godzilla tiende mucho a meterse con él, sobre todo desde que luego se sacó a Godzilla Junior y tal, pero tampoco es que sea horrible. Pero, por ejemplo, el Pulgasari pequeñito a mí me hace mucha gracia que hay una escena de la película en la que van a ejecutar a uno de los rebeldes, a un campesino, y llega el Pulgasari pequeñito y le mete un mordisco a la espada y se queda con un triangulito y haces todo, ostras, ¿qué es esto? Sí, a mí la parte del Pulgasari pequeñito es una de las que más me sorprendió, porque, claro, estaba todo hecho a escala y se nota que hay un cuidado, ¿no? Como decía, como habéis dicho los dos, lo que es el trabajo de efectos especiales es bastante sorprendente. Aparte del mensaje que tenga y demás, pues supera incluso, está mal que lo diga, pero algunas películas surcoreanas que vamos a hablar la supera. Y claro, estando metido la gente de la Toho y de la propia Godzilla, pues no esperábamos menos. Pero sí, esa parte cuando sale pequeñito, y me gusta toda esa parte que va creciendo poco a poco según va comiendo, ¿no? Es bastante cómico, ¿no? Tiene esa parte un poco de comedia y luego ya se dramatiza bastante, pero sí, esa parte a mí me hizo mucha gracia. No me lo esperaba que fuese chiquitito y grande. Sí, correcto. Y yo la veo que es una película bastante más entretenida de lo esperado. Sí que creo que tiene unos 15 primeros minutos que si superas ese escollo y empiezan a pulgasar y a relacionarse con los insurrectos, ¿no? Con todo esto, con los soldados, y va avanzando la historia, ¿no? Yo creo que es una película que tiene un ritmo entretenido y que tiene esa parte sorprendente de efectos especiales de destrucción y de ese halo mágico, ¿no? De la historia, ¿no? Ese halo mitológico, que yo creo que es una película que es curiosa de ver. Sí, desde luego yo siempre he dicho que no es la mejor peli de Kaiju, porque no, pero es una película que se tiene que ver, aunque sea solo por la historia que tiene detrás, pero que si se ve también se pasa un rato entretenido viéndola. O sea, sí. Tiene muchos defectos que también comparten películas surcoreanas de las que vamos a hablar después, por ejemplo, Yongari y tal. Esas actuaciones de los actores al principio, que además son tan poco creíbles y tal, que luego cuando te sueltan alguna frase graciosa o algo, que realmente sobreactúan como para compensar y haces tú, madre mía. Qué maravilla, qué es lo que estoy viendo. Sí, a mí hay otro detalle que es muy curioso de ver, pero comparándola no solo con las películas coreanas, sino también con el resto de Kaiju Eiga, ¿no? Del cine de monstruos gigantes, es que normalmente, aunque personajes como Godzilla o Gamera o Mothra que sean positivos y ayuden, de primera siempre es el monstruo contra los humanos. Y aquí al final se hace es amigo, ¿no? No es el malo a batir, ¿no? Sino que es pues, amigo primero de los hijos del herrero, vamos, desde que es pequeñito y va creciendo, pero es un personaje positivo, no es un monstruo que destruye y que hay que parar al monstruo que destruye. Es totalmente diferente, aunque Godzilla con los años ha ido convirtiéndose en luchar contra otros monstruos, ha ido convirtiéndose en otro tipo de héroe, ¿no? Pero de primeras, en la primera de Godzilla, no era el héroe, evidentemente. Y aquí del tirón ya te lo meten ni siquiera como buscando venganza como en Bulgasari, ¿no? Como en la surcoreana, sino que aquí pues está con ellos, se va comiendo el metal y es bueno, se pone del lado de los buenos, ¿no? Y el enemigo a batir es el rey, y también me parece una diferencia bastante curiosa, ¿no? Respecto al resto de películas de este tipo. Sí, es este aura de... Hay un comentario del artículo de Adrián que me gustó especialmente, de no se habrán dado cuenta el gobierno norcoreano de la ironía que es hacer una película en la que un monstruo ayuda a derrocar al gobierno malvado del país, tal, no sé qué. A mí me hizo mucha... Lo hicieron como diciendo, sí, fuera la monarquía, pero claro, es que Corea del Norte es lo que es también, un poco. Entonces, a mí ese comentario que hiciste en tu artículo, Adrián, me hizo mucha gracia de cómo fue esto una peli de propaganda en algún momento pensado de... Correcto. A lo mejor Kim Jong-il pensó, oh sí, están luchando contra el capitalismo, este monstruo es contra el capitalismo.
no sé, en su cabeza seguro que funcionaba, ¿no? Sí. Y sobre la figura del monstruo que comentaba Iván, sí, que se le da como esa aura mitológica de defensa del pueblo, ¿no? Contra el tirano, ¿no? Sí. En ese sentido, bueno, es evidente que se parece mucho a la película de Daimajin, por ejemplo, que era esa película de Dayei de los 60, que Sí. aparecía, estaba ambientada en la época de los samuráis, ¿no? Y aparecía una figura de piedra enorme que también ayudaba al poblado, ¿no? Para matar al tirano que los estaba sometiendo, ¿no? Que es un peliculón, por cierto. Y esta película tiene bastantes similitudes, ¿no? Con esa propuesta, ¿no? De Daimajin. Sí, o sea, allí también a mí me gustan mucho y no tanto, o sea, me gustan más que Pulgasari, pero yo creo que Pulgasari demuestra que al margen de todo, pues cuando quieres hacer una buena película, porque de lo que hablamos, el guión que tiene es más que un monstruo pisoteando y hay que detenerlo, ¿no? Tiene los personajes, le da mucha importancia a los personajes, a la chica, al amigo, porque no sé si es familia ahora mismo, es como el noviete, ¿no? Que es uno de los líderes rebeldes. Que incluso al propio Pulgasari le engañan, ¿no? Y lo están diciendo, porque además le entienden todo, o sea, le hablan a Pulgasari y él habla cuando les entiende, aunque no habla, pero les entiende y incluso se sacrifica en un momento, se deja atrapar para que no le hagan daño a la chica, ¿no? Y son conceptos que a mí no me los esperaba. La había visto hacía mucho tiempo, pero no me acordaba y al verla pues me sorprendió que metiese tantos conceptos y desarrollase los personajes y al propio monstruo, por llamarlo de alguna forma, que le dan cierto trasfondo, ¿no? Y cierto arco también, ¿no? Incluso incluyendo el final, que también es bastante dramático por un lado, ¿no? Porque se dan cuenta que tiene que comer metal y va a llegar un momento que va a atacar a otros países y todo, ¿no? Tiene un trabajo de guión que en los efectos especiales el guión creo que es lo que más sorprende, ¿no? Que está muy trabajado respecto a otras muestras. Correcto. Y a mí me flipa mucho la escena en la que aparece por fin el gran Pulgasari y hay ese plano con las montañas, con toda esa luz roja, muy comunista, saliendo, iluminando el monstruo, que es una escena poderosa, ¿no? Y hay muchas de esas diseminadas por toda la película, ¿no? En el plano técnico, o sea, a mí me sorprende la película. Sí. Y bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más de esta película o pasamos a la siguiente muestra, que daríamos un salto un poco hacia atrás. Yo quería añadir que curiosamente en el 96 se hizo una especie de remake de Pulgasari, que es una película que se llama La leyenda de Galgamez, que bueno, comparte la misma historia que Pulgasari, solo que esta vez es un joven príncipe que le acompaña como un dragón que se alimenta de metal, ¿no? Y el dragón va creciendo a medida que va comiendo metal. Y es una producción americana que se hizo en el 96 y me parece curioso, ¿no? Que sea una especie de remake de Pulgasari. ¿Pero coproducción con Corea del Sur o simplemente americana? Es americana. Sí que está en los créditos el director, el Shin Sang-ok. Supongo que como dirigió Pulgasari, pues tiene como esa parte de créditos en el guión de la película, pero es producción americana. Pues esa no guay, habrá que verla. Sí, estaba buscando por aquí, que si no me equivoco es esta. Vamos a ponerla. Sí, yo creo que es esta. No sé si... vamos a ponerla un poquito más grande. Yo creo que es esta, ¿no? Sí. Es esta de aquí. Pues sí, es cierto. Maravilloso. Sí, pues nada, otra que habrá que ver, Dios mío. Como no hay película pendiente, quiero verla. Me recuerda a la serie de dinosaurios, al dinosaurio bebé. ¿Verdad? Sí. Sí, de ese rollo. Bueno, pues nada, otra... ¿Te ha gustado el Pelayo? Sí, o sea, es que el aspecto es totalmente... Bueno, aparte de que es totalmente noventera. Sí. Mira, nada. Ahí aparece el monstruo ya grande. No tenía mala pinta el monstruo ya grande. El monstruo chiquitín era totalmente dinosaurio. Sí. Bueno, lo que se llevaba. Que lo he visto y he dicho, madre mía. Pues nada. Bueno, hemos visto cosas peores y lo hemos hablado antes de empezar el programa. Cosas de... Sí, luego llegaremos, la mencionaremos por el director.
Pero sí. Y luego, bueno, la siguiente que es la primera película que además que se estrenó después de Bulgasari en el 62, al estar perdida, en el año 67 se estrenó Space Monster Wangmagwi, ¿no? A mí, bueno, es una película muy tontorrona además y que, bueno, no sé qué opináis de esta película, que además estuvo perdida durante un tiempo, que además lo indicabas en el artículo, pero posteriormente sí que salió una copia y incluso se estrenó aquí en España, ¿no? Que la sacó Trasorama, ¿no? Si no recuerdo mal. La sacó Sí. en Domingo López con Trasorama y nos sacó este Space Monster Wangmagwi. Vamos a poner por aquí Gracias, el trailer. Pues sí, muchas gracias, porque eso era el santo grial del kaiju coreano. Voy a hablar un poquito de esta película porque es un caso muy curioso. Aquí vemos el tráiler. Pues esta es una película que se mantuvo perdida muchísimas décadas y de hecho solo quedaban 3 copias disponibles que por un problema de copyright no podían comercializarse esta película fuera de Corea y solo se podía ver en determinados eventos especiales del Korean Film Archive, en festivales de cine coreano, y unos pocos afortunados habían podido ver esta película. Pero justo después de mi artículo hay una distribuidora americana que se llama SRS Cinema que se dedica a sacar películas de batalla, películas de derribo, y es una de las que sacó, es la que sacó la de War of the God Monsters, que también había estado perdida mucho tiempo, y posteriormente sacó en Blu-ray esta Space Monster Wangmagwi. Y pues posteriormente el amigo Domingo pues nos la trajo a través de Trashorama. Y como apuntaba Iván, es una película bastante, más comedieta, yo creo que funciona mucho por gags, ¿no? Es una sucesión de gags y el monstruo paseándose por la ciudad. Aparecen muchos comediantes de la época, coreanos. Entonces ahí sale mucha gente ahí que tú supones que en su época eran top, eran lo más, pero no le acabas de ver la gracia, ¿no? de coger el tono. Pero creo que hay algunas escenas que a nivel técnico están bien, o sea, no están mal. Y el blanco y negro pues está bien tratado, creo yo. Pero es curioso. Yo tengo que decir que esta es una película que además cuando la terminé de ver le escribí un mensaje a Iván que le dije, películas como Wangmagwi gatearon torpemente para que películas como The Host pudieran correr, porque es que yo vi esta película y voy a decir que, por ejemplo, como usaban material de archivo, yo creo que de las verdaderas fuerzas aéreas coreanas, lo de los aviones era impresionante, porque eran realmente aviones volando del ejército coreano y tal. Pero acostumbrado a lo mejor a que pasaran más cosas en las pelis de Godzilla y tal, y que el ejército interviniera más rápido, a mí se me hizo incluso un poco larga, reconociendo, como tú dices, que tiene algunos momentazos. Por ejemplo, el de los hombres que se apuestan a la mujer, la casa, no sé qué, a mí ese me hizo mucha gracia, porque están los dos claramente acojonados y se dice, me apuesto a que eres el primero en correr y me apuesto mis ahorros. Y dice el otro, vale, pues yo me apuesto mi casa y mi mujer. Y haces tú, joder, ¿qué es esto? Que luego además tiene un gag muy gracioso con la mujer también, ¿no? La broma. Pero por ejemplo, al principio de la película con lo de vamos a salir a patrullar y el monstruo ya está en la tierra, empieza a liarla un poco y los aviones que realmente son lo que, si lees la sinopsis de la película, son el arma que usan contra el monstruo, empiezan a salir a patrullar y se pasan patrullando como 50 minutos, o sea, mientras que en otras películas pues están los tanques y tal no sé qué, la pobre policía de Seúl estaba pegándose con Wangmagwi con pistolitas y metralletas como 50 minutos. Hizo más el personaje infantil en esta película que los cazas del ejército coreano. Pero totalmente,
El niño que ha berrido, en esta película, el tío. Se sube, le quiere clavar un cuchillo, quiere defender a la novia, que la pobre, que es el día de su boda, ¿no? Creo recordar, el pobre se pierde su boda. Es que, sí, claro. lo de la boda es una parte muy importante de la película. Sobre todo porque la chica está determinada a tener su boda, aunque en Seúl se esté siendo evacuada. O sea, está la gente saliendo corriendo porque hay un monstruo gigante en la ciudad y ella está esperando a que su marido a su prometido le den permiso para que vaya a casarse con ella. A ver, chica, pues por la boda. Sí, pues sí. por la puñetera boda, que no lo pasa importante nada. es la boda. Lo importante es la boda, porque le da igual que esté un monstruo gigante en la ciudad. Ella se tiene que casar. Y además me parece muy curioso porque lo de los aviones sí, pero es que tampoco es importante. O sea, es importante para la trama supuestamente, pero pasamos más tiempo con el resto de secuencia que con los aviones. Luego vemos al monstruo destrozar cosas, pero realmente yo no sé si falta, no que falte metraje, pero yo veía que como iba un poco a trompicones, ¿no? Que pasaba y llegaban los aviones, pero tampoco es que haya batallas, ¿no? Contra el monstruo realmente. Y luego porque lleva a la novia y tiene ese momento King Kong también, ¿no? Que se la lleva y que además me hizo mucha gracia también por la época, evidentemente, y la censura, que tiene el vestido un poquito roto, que se le ve un poquito bueno, el sujetador o la combinación que lleve, ¿no? La ropa que lleva, y se tapa ahí muy pudorosa porque le está mirando el monstruo y parece que a partir de ahí... mirando el canalillo. Sí, y el monstruo pues se la lleva ahí, y lo del niño, yo alucinaba con el niño ahí. Además me hacía mucha gracia porque estaba muy bien, el chaval lo hacía muy bien y es muy dinámico, ¿no? Todo lo que tiene, nada de miedo, cómo se mete por la oreja con el cuchillo y todo eso, y como habéis dicho, es el niño el que hace algo y no ellos. Porque el marido, que es uno de los que va en el avión, pues sale unas cuantas veces como mirando desde arriba, diciendo, pues mira, ahí está, pues eso, patrullando, pero no es importante. Y los policías que van, pues eso, corriendo por Seúl, disparando, y los puntos cómicos. De los puntos cómicos hay uno que a mí la verdad que descoloca, porque sí que es gracioso lo de las apuestas, y luego que creo que cuando te comenté, lo decías, te referías a eso, pero yo cuando luego están en la casa con la mujer, que ella está, bueno, pues tú eres ahora mi marido, sálvame, y el otro... luego llega el monstruo y se va, no, bueno, venga, vuelves a ser tú mi marido, ¿no? Y eso está gracioso. Pero luego el momento en el que están en el edificio y hay un individuo que lo único que quiere es cagar, o sea, así, abiertamente. Eso también está preocupado bien, buscando papel para poder hacerlo en algún rincón. Yo estaba bastante descolocado con esos momentos, que también es el humor de la época. Y hay una mujer pariendo al mismo tiempo que termina el de cagar y pare la mujer y hace el tío. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué ha pasado aquí si soy un hombre? Sí. Y se sienta, además, luego cuando ataca el monstruo, se sienta y se queda como diciendo, me he sentado encima de lo que acabo de expulsar. O sea, es un humor muy, muy tontorrón, pero que claro, serán cómicos de la época, como has dicho, Adrián, pero... Que además me gusta mucho, hay una review que vi en Letterboxd de esta película que básicamente es por qué le pegan el bofetón al limpiador de zapatos. Porque cuando este hombre está buscando un sitio donde hacer sus necesidades, pide un periódico para hacer sus necesidades y de repente llega uno, le pega un bofetón a un limpiador de zapatos y quita el periódico sobre el que tenía su zapato y dice, toma, aquí tienes este. Y no le podías haber dicho al pobre limpiador que te diese el periódico, le tenías que dar un bofetón cuando solo está haciendo su trabajo, pobre niño. A mí me da esa escena. Dije, joder. Sí, es muy desconcertante la película, porque te esperas una película de monstruos al uso y hay tanto metraje que no sale el monstruo, pero luego sí que hay momentos bastante chulos que se vean en el tráiler, por ejemplo. Yo creo que han utilizado mucho la perspectiva en algún momento para parecer más grande, y está bastante conseguido, pero también parece pues hecho un poco como con prisas, ¿no? Supongo que sabrían que estaban rodando John Gary y sí, era John Gary la que estaban... Sí. Rodando y la rodaron deprisa y corriendo con lo que tenían, porque incluso el diseño del monstruo se ve, pero tampoco lo ves con una nitidez de saber qué tipo de monstruo es, ¿no? Que otras veces, pues viendo eso, sobre todo en Ultraman, por ejemplo, que toda la serie de Ultraman, los monstruos tienen un diseño bastante particular, pero ves lo que es. Y aquí, en cambio, también quizás por el blanco y negro no se aprecia demasiado. Pero bueno, tampoco creo que sea excesivamente necesario. No. Bueno, respecto a la película, es eso, yo la veo como más una sucesión de gags con este humor costumbrista tan típico de Corea, ¿no? Que te deja descolocado.
y que se mezcla pues con la típica trama de invasión extraterrestre con monstruo gigante, ¿no? Que ya hacían en Godzilla en los 60. Bueno, sí, en esa época, 2 años antes se hizo Los monstruos invaden la Tierra, por ejemplo, con Godzilla. Y es esa fusión pues que te descoloca, ¿no? Yo creo que una vez pasados los 20 primeros minutos que ves que ese es el rollo, bueno, pues intentas aguantar la película y ya está, ¿no? Pero a nivel técnico sí que hay ciertos hallazgos, ¿no? Ahora recuerdo, hay una escena que tiene un enorme rascacielos delante, hay un escenario de maquetas con enormes rascacielos, que se ve el monstruo ahí imponente y esa escena desde el punto de vista técnico está conseguido, ¿no? También era el primer kaiju de este tipo que ofrecía Corea del Sur, ¿no? Entonces, sí que es verdad, en el apartado técnico, pues claro, tenían poca experiencia, ¿no? En ese sentido. Muy curioso que en esta película, no sé, pasó muchos años, pero estuvo en el libro de Guinness de los récords con el mayor número de extras en pantalla. Creo que eran unos 150.000 extras corriendo despavoridos. ¿Solo? Y durante mucho tiempo se mantuvo en el récord, en el Guinness de los récords. Sí, sí. En eso me he fijado que salen, en algunos planos se ve a los extras, algunos se están riendo, que rebobiné en algún momento, tiré para atrás porque le veía, porque claro, imagino que mover a tanta gente correteando para un lado, para otro y demás, pues también sería complicado y no todos eran profesionales, algunos salía ahí riéndose, alguna mujer que he visto que salía como riéndose. Sí, mirando a la cámara y tal. Sí, se están divirtiendo al final, ¿no? Pero ya en el tono que maneja la película, ya es que ya te da igual, ¿no? Un poco. Sí. Es como que entra ya en el delirio que juega la película, pues tú dices, pues claro, sí, me cuadra. Pero yo estoy muy de acuerdo en lo que has dicho, Adrián, de que es una sucesión de gags y no le importa tampoco nada demasiado lo demás. Es una peli de monstruos, obviamente, pero sí se nota lo que hemos comentado del amateurismo de la época, porque era su primera época, porque realmente el monstruo, salvo al principio que sí se mueve un poco, hay un momento que está con el mismo edificio como 25 minutos diciendo, a ver, voy a estudiar la estructura del edificio para ver cómo destruirla. O sea, vale, habéis hecho unas maquetas impresionantes, pero claro, no os ha dado para hacer todo Seúl, entonces tenéis que ir con cuidado. Sí que es verdad que además lo que habéis dicho de que no es realmente una peli de monstruos, si tú quieres ver una peli de monstruos, esta se te puede hacer incluso un poquito larga. A mí me pasó, porque esta me la he visto 2 veces, una pensando que era una peli de monstruos y cuando la he visto así, la he visto más de, joder, se me ha hecho un poco más larga y luego cuando ya la he visto por las bromas y tal, ya sí. Una cosa que a mí también me hace mucha gracia es que solo me sé el nombre de un personaje y es porque su madre tiene una escena que la está buscando despavorida a la chica, a la novia. La madre va corriendo despavorida, gritando su nombre por toda la ciudad sin que nadie le haga ni puñetero caso. Y así me aprendí yo el nombre, que es Hani, porque va diciendo, sí. Hani, que alguien me ayude, ¡ay, mi Hani! Y es como, pero por Dios. Se te mete en el cerebro. Sí. El resto de personajes, no sé cómo... los nombres de algunos no se han dicho, porque el niño ya hemos dicho que es la mejor parte de la película, pero nadie, no sé ni si tiene nombre en la película. Es una cosa... En algunos sitios aparece como ardilla, le llaman ardilla, Squirrel, no sé, supongo que también será por algún doblaje cuando salió, que lo doblarían así, ¿no? Pero es cierto que no dice mucho el nombre. También es que es un producto muy de su época y tiene también una parte que... Porque a mí una cosa que me llamaba la atención es que la novia vaya vestida de blanco, cuando la ropa tradicional coreana no tiene nada que ver. Sí, entonces, es occidental. Es una novia occidental. Sí, se nota ahí esas diferencias un poco de la sociedad coreana que también están ahí un poco metidas, igual que incluso los chistes, que a día de hoy los chistes de apuesto a mi mujer, ahora mismo en la época en la que estamos, cancelados. O sea, no puedes estar apostando a tu mujer. Pero bueno, también, pues como digo, es un producto de su época y estamos en el año 67 y lo que había. Pero también me parece bastante valiente que con los valores tan tradicionales que tienen los coreanos hagan una película de monstruos y encima que con estas diferencias, ¿no? Que sea una novia occidental y supongo que también por la influencia norteamericana, ¿no? Después de la guerra de Corea, pues supongo que también influiría bastante, ¿no? En ese tipo de decisiones. Pero bueno, es una película bastante curiosa de ver, sobre todo por ser
no la primera, porque es la segunda que digamos de este rollo después de Bulgasari, de la original, pero como está perdida y no la podemos ver, pues contamos con que es la primera. Es la primera que sobrevive. Que sobrevive, sí. Sí, pero bueno, es bastante entretenida. Y es curioso porque se estrena en el año 67, blanco y negro, con ese toque como amateur, y en el mismo año, unos meses después, se estrena Yongari, Monster from the Deep, ¿no? Que era una coproducción también con la Toei y que dirigió Kinky Duke, pero no el Kinky Duke cine de autor, no es el de La Isla y todas estas películas de cine de autor pero bueno, coinciden en el nombre, pero hay una diferencia abismal entre una y otra, ¿no? Aunque es muy entrañable, ¿no? Esta primera, pero Yongari, en cambio, que supongo que por estar la Toei metida por medio, pues es una película que podría pasar por una de la saga de Godzilla, ¿no? Técnicamente y los efectos especiales y demás, pues es un salto abismal, ¿no? De una a otra. Sí, esta Yongari es ya un Kaiju Eiga puro, con todos los patrones, los tropos habituales del género. Hay que explicar un poco que estamos en el año 67, que es, digamos, el año cenit en Japón del cine de monstruos japoneses, porque todos los grandes estudios de la época hicieron su Kaiju. Toho hizo El hijo de Godzilla, Daiei, pues su el Gamera contra Gauss, luego también teníamos el TX from Outer Space. Bueno, es un momento de ya que la gente ya acabó agotada de monstruos gigantes, y esto se extendió pues a otros países, ¿no? Y claro, cuando llegó a Corea del Sur, ellos quisieron hacer su Godzilla, ¿no? Y tenemos aquí, pues, Yongari Monster from the Deep, ¿no? Y yo creo que es una película bastante interesante y como apuntó Iván, frente a la inexperiencia que había respecto a la hora de hacer efectos especiales, tokusatsu, ¿no? Hombre disfrazado, maqueta, pirotecnia, pues llamaron al equipo técnico de Toei para que les echaran un cable, ¿no? A la hora de la realización de los efectos especiales. Hay algunos, respecto a la parte técnica, sí, ese plano, ¿lo habéis visto? Sí. Cuando se parte en dos el coche, que se ve las ruedecitas, ¿no? De una de las mitades. Sí. Claro, hay ciertas secuencias. Aquí lo tenemos. Sí. Hay ciertas secuencias que a nivel de efectos especiales, pues claro, está un pasito por debajo de lo que se hacía en Godzilla, por ejemplo, o incluso en Gamera, ¿no? Hay algunas sobreimpresiones que son un poco aberrantes en ese sentido, pero yo creo que en general, pues el monstruo pues tiene cierta carisma. Yo la veo un Kaiju Eiga que está entretenido y que se puede ver, ¿no? Un poco. Fíjate, yo ahí te tengo que quitar un poco la razón, porque yo cuando vi esta película por primera vez, a ver, no me pareció una película horrible para nada, y desde luego, como hemos dicho del anterior, tiene sus momentos, ¿no? Pero me pareció fue una película que se me hizo un poco más larga, y eso que las películas de esta época me encantan. Me he visto todas las de Godzilla, todas las de Gamera, etcétera, y son películas que me gustan muchísimo, y sin embargo esta se me hizo larga, y me centré mucho en los fallos que le podía encontrar. Por ejemplo, siempre pensé que, como habéis mencionado, lo de que ya Godzilla estaba un poco en su apogeo, ya estaba con sus y empezaba a ser un poquito más infantil, estaba dejando atrás el Godzilla de 1954, que era el kaiju terrible que sale y destruye la ciudad y es una fuerza de la naturaleza. Y esta peli intentaba ser eso, pero al mismo tiempo quería coger un poco del Godzilla posterior, y entonces quedaba una mezcla un poco extraña, que no sabías hasta qué punto tomártelo en serio y hasta qué punto empezarte a reír, porque dices, sí, está destruyendo la ciudad, pero mira lo que está haciendo ahora, y mira al niño. Yo tengo que decir que los niños en las películas de Kaijus, hay niños a los que soporto y niños a los que les daría 2 bofetadas. De hecho, les distingo por abofeteables y no abofeteables. Y el niño de esta película me pareció también un poco abofeteable. Era de que sí, ¡zasca! Es que le hace bailar. Le hace bailar a Yongari. Ahí. Sí, es verdad que...
Por Sí, sí. favor, Godzilla por lo menos bailaba cuando era el baile de la victoria, eran bailes con sentido. A mí yo que creo que tiene esa inocencia porque yo creo que en el caso aunque hablemos de Corea, pero bueno, en el caso del Kaiju de Godzilla, yo creo que ha ido al revés, ¿no? Ha sido de un trabajo más maduro, ha ido infantilizándose un poco la saga, no siempre, pero ha ido, y aquí al contrario, desde que han empezado, sobre todo con esta, yo la veo como muy inocente, ¿no? El tipo de humor, copiando, claro, tenías a la Toei también, entonces tenías que coger esos puntos también en común que habían tenido éxito en la saga japonesa pues, para llevarlos a Corea. Pero me parece que tiene esa inocencia que bueno, sí, es algo festeable, pero yo creo que está bastante curiosa. El monstruo me parece que está bien, se nota que es un primo cercano de Godzilla, pero yo creo que es una película muy entretenida y sobre todo el salto que dan que luego, porque recordemos que después de esta ha habido remake, que luego hablaremos de los remakes y son bastante peores. O sea, ahí Pelayo, te puede que esta no te guste tanto, pero luego ves el remake y esta es una obra de arte al lado del remake. A ver, también es que el punto de venta que tenía esta película en su momento, y de lo que se dice también, que te lo dicen cuando investigas un poco, era la apuesta de Corea del Sur para competir con Godzilla, que por eso Toei estuvo encantada de ir a ayudarles, ¿no? ¡Uy! Rivales del Atojo, ven, dame un abrazo, amigo coreano. y entonces también no puedo evitar las comparaciones, ¿no? Sí que es verdad que a mí, ya os digo, no es una película que se me haga corta, entonces no la tengo tanto cariño. Me parece un paso en una buena dirección, porque me parece que lo que luego se convirtió el cine coreano, incluso con producciones americanas que mencionaremos un poquito más tarde, es un cine muy divertido, el cine coreano de monstruos, incluso y tiene peliculones, como hemos mencionado antes, como The Host. Entonces, me parece un paso necesario, pero no acaba de ser santo de mi devoción esta peli. A mí me parece eso, una película bastante simpática, sí, pero es un Kaiju Eiga bastante estándar, ¿no? Al final. Lo que pasa es que creo que sí que tiene puntos de interés, por ejemplo, como decía Pelayo antes, intenta mezclar el Godzilla terrorífico, ¿no? Con el Godzilla infantil, ¿no? Sí. Porque yo sí que veo, o no sé si estoy viendo más de lo que quisieron hacer, ¿no? Pero sí que hay cierta metáfora o cierta alegoría en esta película, ¿no? De la sociedad coreana, ¿no? Ese miedo a una invasión de los vecinos del norte, ¿no? Eso sí que lo puedo intuir en el principio de la película, ¿no? Hay como una especie de terremoto de un país indeterminado que se va dirigiendo a Corea del Sur, ¿no? Y cuando aparece John Gary con ese rojo volcánico, ¿no? Quieres intuir, mira, aquí están jugando a esa alegoría, ¿no? Pero claro, luego, poco después, te ponen al monstruo a bailar, ¿sabes? Entonces, hay esas dos caras que es difícil de equilibrar, ¿no? Pero bueno, yo la veo una película bastante simpática. Oye, a lo mejor era porque como en el fondo los norcoreanos también son coreanos, es de, sí, nos quieren matar, pero en el fondo también pueden ser majetes de vez en cuando. Aunque sería un poco raro por la época, porque en esa época Corea del Sur no era precisamente la tierra del K-pop y el país democrático que conocemos ahora, pero oye, siempre puede ser. Lo comentábamos Iván y yo en uno de los vídeos anteriores que hicimos sobre la guerra de Corea, que prohibieron una de las películas de las que hablamos durante un tiempo porque decían que a lo mejor era propaganda norcoreana porque iba sobre partisanos norcoreanos, que luego ves la película y dices, sí, pero no es el tipo de gente a los que invitarías a tomarte una copa ni a los que te querrías unir. Pero entonces es un poco difícil verlo, pero a lo mejor el director sí tiene esa intención que tú mencionas. Desde luego la parte en la que sale el monstruo iluminado de rojo es sutil como una pedrada en la cabeza. Total, y también habían como imágenes promocionales del monstruo rojo directamente. Habían algunas imágenes promocionales de la película que salía el John Gary directamente rojo. Así que es curioso. Sí.
Sí, estoy buscando por aquí. Hombre, es que, a ver, ya sabemos que en general, después de la guerra, cuando se reinicia a través del cine coreano, sí que tienen muchas alegorías. Y yo creo, y hay alguna otra, no me acuerdo hay alguna otra película que también pasa lo mismo, como que el monstruo como que viene del norte hacia el sur, ¿no? Sin dejártelo claro, e incluso, además creo que esa también está muy cerquita de lo que sería la DMZ, ¿no? La zona de... La zona desmilitarizada, el área desmilitarizada, sí. Entonces, claro, yo creo que sí que buscan un poco esa... lo metieron un poco, lo que pasa que, bueno, tenían los efectos especiales, tenían todo y les fallaba todavía. Yo creo un poco lo que es el guión, saber hacia dónde tirar, hacia algo más serio, algo más alegórico, y mezclaron un poco churras con merinas. Pero bueno, como ha dicho Adrián, es una película muy entretenida, a mí me parece muy entretenida y lo del niño, pues bueno, es algo que va en el género del cine de monstruos con niños, es que lo tenemos, Gamera sale continuamente también con niños y Godzilla terminó, por algo hicieron el hijo de Godzilla también y no sé yo, y aquí pues lo mezclan un poco y bueno, al final, pues eso, hace bailar incluso, tiene sus momentos simpáticos. Yo creo que también buscando un poco películas un poco para toda la familia, ¿no? El concepto de familia que tenían también los coreanos, pues como muy tradicional y tenían que juntarlo para ir a ver al cine y bueno, les salió este Yongari que bueno, es muy entretenida. A mí me gusta mucho la parte de los misiles que se veían en los trailers, por ejemplo, me parece un detalle que aunque se ha visto, pero se ven más, en el resto del género se ven más los tanques, por ejemplo, es muy habitual ver los tanques disparando y aquí los misiles y el uso de las miniaturas en general me parece que está muy conseguido técnicamente. Entonces, bueno, una cosa por la otra, la inocencia o lo naif que pueden llegar a ser por el buen trabajo técnico. Y como digo, es que ves la de Space Monster y del mismo año y es que no tiene nada que ver. Y claro, es una que tiene mucha parte de culpa o de responsabilidad los japoneses que llevaron para hacerlo, pero bueno, al final tienes que buscar a buenos profesionales. Si quieres hacer algo que no sabes hacer, tienes que buscar a quien lo está haciendo bien, ¿no? Y en este caso, pues fue la Toei y la película me parece muy, muy divertida. También tenemos una boda, por cierto, respecto a también se va a casar y se acaban de casar, de hecho, la protagonista y le llama el padre, que es el científico, es el padre de ella, y le llama, ¿no? Que se venga para acá y luego le doy 2 semanas de vacaciones porque tenemos aquí un pequeño problema, bueno, un pequeño. un pequeño problema. Pero bueno, creo que es una película también muy, muy, muy interesante de ver y para quien le guste ese tipo de películas y el cine coreano que descubre otro tipo de cine, ¿no? Que también se hacía y a mí me pareció muy, muy entretenida. Y el póster y todo también muy, pues eso, una película muy comercial y que intentaba gustar a todo el mundo, ¿no? La parte que quería ver monstruos destrozar cosas lo tiene, pero también pues esos valores familiares y demás. Y la verdad que a mí me gustó y como digo, el remake del 99 es duro de ver, ¿eh? Es muy duro de ver, pero es duro de ver hasta que te empiezas a reír de los fallos, porque yo esa película ya llegó un momento que con el CGI malo y con las escenas de batalla me partía, ya ni me fijaba en la película, yo iba diciendo y llegaron los créditos y dije, llegaron los créditos y dije, creo que me he perdido gran parte de la película, pero no voy a dar marcha atrás, lo hecho está. Aquí tenemos esta fuera del año 99, dando un pequeño salto, que además, ahora hablaremos del director también, pero que aquí ya cambia bastante la cosa y vuelve un poco a algo habitual dentro del género, ¿no? Que lo comentaba antes Adrián, que es el tema de las invasiones extraterrestres. Aquí ya directamente unos extraterrestres que vienen aquí a la Tierra y nos envían resucitan a este monstruo, Yongari, que no tiene mucho que ver con la original, ¿no? Que cambia totalmente, no tiene el guión, o sea, fue vamos a hacer algo diferente, pero algo en Estados Unidos y muy además iba muy por el éxito pues creo que fue en el 99 fuera de Godzilla, la de Roland Emmerich, o en el 98. Bueno, eso sí, no sé qué me iba a decir. Fue en el 98 y a rebufo del éxito de, toda la campaña de marketing, todo el ruido que generó la campaña de marketing de esa película, pues decidieron aprovechar totalmente todo ese ruido mediático, ¿no? Para esta película.
Sí. De todas maneras, no veo a los fans de John Gary diciendo este no es John Gary, este es solo Gary. Como hacen con el Godzilla de Roland Emmerich, que cabreó muchísimo a los fans de Godzilla, pero no solo a los fans, a la propia Toho. La propia Toho dijo, tenemos que distanciarnos de esta obra como sea. Y de ahí tenemos la famosa escena de Final Wars. Yo creo que esta película, igual que la otra quería competir con Godzilla, con el Godzilla japonés, esta efectivamente se subió, como muy bien habéis dicho, al tren de Godzilla 1998 y se dieron cuenta de que tampoco tenían que ponerle tanto esfuerzo como lo habían hecho con la otra. Hicieron una peli que le salió, pues, de aquella manera. Le salió de aquella manera. Sí, pero, sí. Sí, el tema de esta película, bueno, que está dirigida por el gran Shin Hyun-rae, que ya hablaremos después de él en profundidad. Bueno, tiene una cosa curiosa, que es que tiene un montaje original coreano, o sea, el montaje en cines que salió en el 99, que es el John Gary, que es un montaje que creo que no se puede conseguir. O sea, bueno, yo por lo menos no he podido acceder a él. Posteriormente, 2 años después, hicieron una nueva versión de ese montaje que se llamó John Gary Upgrade Edition, que internacionalmente la titularon Reptilian, que incluso el super de videoclub remitía un montón al Godzilla de Emmerich, los colores y demás, y es la versión que se puede ver fácilmente, ¿no? Pero eso es una película que se rinde inmediatamente al CGI más cutrón. Inicialmente sí que tenían muchos animatrónicos, muchas maquetas, y se gastaron gran parte del presupuesto en eso. Pero es que al final dijeron, mira, no, que me lo he pensado mejor y vamos a utilizar CGI, ¿no? Exactamente, aquí tenemos el cartel de Reptilian. Sí, ahí está. Sí, Godzilla total. Oh, Dios mío. De todas maneras me hizo mucha gracia porque igual que yo a Iván le escribí lo de gatear torpemente para que The Host corriese, él después de verse esta me escribe, no hace falta que te veas John Gary 1999 porque es muy mala. Yo, Iván, que ya lo sé, si hice una reseña para el blog de la asociación. Cierto, no me acordaba. Llegas unos cuantos años tarde para ahorrarme esta película. A mí me recordaba mucho el estilo, claro, al ser como una explotación, ¿no? Seguir el éxito el éxito del estreno del Godzilla de Emmerich, pues me recordaba mucho por los efectos especiales que tiene, al ser tan digital y tan de la época y no son precisamente los mejores, me recordaba mucho a las películas de Asylum, ¿no? Todas las explotaciones que hace Asylum, que sale una película de un blockbuster de Hollywood, pues vamos a hacerlo con yo que sé, una 20ª parte del presupuesto, vamos a hacer algo similar. Y es que yo no podía con ella. De hecho, luego, claro, yo luego pensaba ver Reptilian, que no me había dado cuenta que era esta versión upgrade. He estado viendo trocitos y la verdad que yo no he notado mucha mejoría en efectos especiales ni nada. No la he visto entera, porque ya con una vez verla del tirón me ha valido. Pero claro... ¡Cobarde! Bueno, cobarde. Te recuerdo que, aunque como ha comentado Adrián, que hablaremos de Shin Hyun-rae, que me he estado viendo Our Friend Power 5. O sea, sí, yo creo que... es verdad que me has dicho esa no te la... Tampoco hace falta que te la veas. Y yo, bueno, vale. Pero no es de él, ¿verdad? La de... Me estoy equivocando. Esa no es del director. Our Friend Power 5, que se tradujo aquí en España como Tortugas Ninja versus Transformers, porque salen las Tortugas Ninja y una especie de Transformers. Esta la dirigió Park Ho-jin, pero sí, es una joyita del trash de los 80. Iván, ¿sigues teniendo el screenshot de las Tortugas Ninja que me lo pasaste por WhatsApp? Sí. Sí, bueno, es para que la gente pueda ver que realmente parecen las Tortugas Ninja. Escena buenísima, que se tiran las Tortugas Ninja bailando toda la noche en la discoteca y el siguiente plano salen en el suelo así tiradas como de resaca. Y, Sí.
Aquí, en esta no hay... Voy a hacer algo mejor o peor, que es... Aquí está. Ahí teníamos las tortugas ninja. Están, ahí las tenemos. Señores, esto es una película, esto es cine coreano también. Hombre, no hay esto también es cine. Sí. News from Hell. Ay, mira, ahí bueno, pero esto no... Es un reportaje de la película, ¿no? Mira, ahí están. Ahí están. Es... Que claro, yo también buscando, documentando, lo vi en el artículo y dije, pues la voy a ver, pero claro, no me fijé que sí que, porque también hay algo gigante, pero que son robots gigantes, son mechas, pero son de dibujos animados, es algo que también me sorprendió mucho. Aquí nos estamos desviando, pero creo que merece la pena para que la quiera ver, está disponible en YouTube bajo vuestro propio riesgo, ¿eh? Yo luego no me responsabilizo de ver estos trajes que son, pues eso, los trajes de Michelangelo además, que todos tienen la M, que les cambian un poco el color, aquí... Es una película que a mí me sorprendió mucho. Y claro, yo esperando a ver monstruos gigantes y cuando salen, pues todas las escenas en el espacio son de dibujos animados. O sea, es una película que, bueno, yo creo que daña el cerebro. Por suerte no vamos a ver. Sí, no, es que si salen hasta de vampiros chinos disfrazados, y hay un momento que va uno disfrazado de vampiro chino de Yanxi y dicen las tortugas, pues vamos a vestirnos como los humanos de aquí, como lo único que han visto es un señor vestido de vampiro chino, pues van con los saltitos y todo. Es una película muy loca, pero que bueno, la parte de monstruo gigante no es tanto, sino robots gigantes, pero como digo, son dibujos animados. Pero bueno, yo creo que mejor volvemos a este hombre, a Hyun-Ra Shin, o Shin... Hyun-Ra, que además era un cómico muy popular de la KBS, que ha ganado premios y demás, y fue el que luego ha hecho un montón de películas, ¿no? Hizo John Gary del 99, pero también había participado había hecho también más películas. Dragon Ball. Dirigió la versión de Bola de Dragón, en coreana, y luego un montón de películas también tipo Tokusatsu, ¿no? De superhéroes, o Tyrannos Claw, ¿no? También otra de las que dirigió. Que es un hombre que es bastante curioso. A ver, es difícil ver su filmografía porque, bueno, es complicada. No por verla, sino porque es duro ver este tipo de películas, ¿no? Porque son películas muy desenfadadas, son muy no sé ni cómo definirlas. Sí, bueno, ya con Shin Hyun-Ra ya entramos en el terreno de lo hardcore, ¿no? Pero yo creo que es muy curioso conocer también esta parte de la historia cinematográfica coreana. Sí. Porque, bueno, lo estamos viendo, o sea, Corea del Sur no es un país con tradición de hacer cine de monstruos. O sea, los ejemplos que estamos viendo son muy a cuentagotas, al contrario de la tradición que hay en Japón, en China, con todas esas películas de dragones, serpientes. En Taiwán también, ¿no? Hay un montonazo de películas de guerreros contra dragones, etcétera, ¿no? Corea del Sur no tiene esa tradición y hay ejemplos a cuentagotas. En cambio, Shin Hyun-Ra es un hombre muy valiente porque gran parte de su filmografía está centrada en el tokusatsu, en el cine de monstruos, en mechas, etcétera, ¿no? Es un cine hardcore, es un cine muy hardcore. Pero yo creo que es curioso conocerlo, ¿no? Y se le tiene que respetar por su dedicación a este tipo de cosas cuando tú muy bien has dicho que no es el cine en el que se suelen centrar los directores coreanos. Pero volviendo un momento a la de las tortugas ninja coreanas. Aún hay más, ¿no? Me he dejado. A mí me hace mucha gracia porque este tipo de directores todos se merecen que se hable de ellos, ¿no? Y hacer este tipo de cosas que yo llamo fanfiction cinematográficos, que son películas que haces con un presupuesto bastante normalito o bajo, que el que puedas sacar, y te vas sacando de la manga todo lo que se te ocurre. A veces puedes decir, oh Dios mío, que acabo de ver, pero hay otras veces que acaba funcionando, ¿no? O sea, ellos están en ese periodo de prueba y error hasta que lleguen a una que digan, esta es la mía, esta es la que ha dado con la aprobación del público y me va a llevar a los Oscars.
Yo creo que es que era, pues, no sé, son las ganas de hacer algo un poco gamberro, quizás, o un poco pues, lo que quieren hacer, no tienen mucho, no se lo piensan mucho, lo hacen y ya está algo divertido y muy loco que hay que entrar porque es muy duro. Pero claro, también se diferencia mucho de estos géneros, como ha dicho Adrián, no hay muchos ejemplos de este tipo de cine en Corea, es un cine bastante ajeno y lo que hay algunos títulos más seguramente, pero no son muy conocidos, pero quizás por la parte loca y un poco trash que tienen, pues, ¿no? Pues llaman la atención porque bueno, es pues muy desinhibido, demasiado desinhibido quizás, ¿no? Sin ningún tipo de vergüenza ni miedo al ridículo, porque este hombre, o sea, las cosas que ha hecho, pues lo comentábamos antes, la de Jong-Woo, por ejemplo, otra película que hizo este mismo hombre, recordemos que estamos hablando de Shin Hyun-rae, que él sí era un cómico, actor también, y te hizo películas como la de Jong-Woo y el dinosaurio Zuzu, ¿no? En el año 93, que madre mía, que también, y tiene monstruos gigantes, tiene un dinosaurio, pero es muy duro de ver este tipo de películas, pero bueno, al final es otra faceta más del cine coreano que no se conoce tanto, ¿no? Porque el cine coreano siempre los thrillers, el terror, los cadramas y tal, ahora todo el mundo le encanta Corea y desconoce otra parte de cine, que eso por ejemplo lo dice mucho nuestro amigo en común Domingo López, que cuando habla de cine coreano a él le gusta ese tipo de cine coreano que la gente no habla, ¿no? Y aquí ya no solamente cine clásico, sino ya en los 90, películas como la de Jong-Woo y el dinosaurio Zuzu es... Madre mía, si te gusta Corea tienes que saber que existe también este tipo de películas. Por supuesto, ¿sabes? Por supuesto. Después de la trilogía de la venganza vas y ves el dinosaurio Zuzu. Son dos caras de la misma moneda. Para conocer a Corea hay que ver. Sí. Bueno, te terminas de ver Lady Vengeance y dices, me apetece ver al dinosaurio Zuzu. No me digas tú que con esa imagen no te apetece verla. Sí, está claro. Sobre todo el niño, el adulto que no con síndrome de Peter Pan que aparece en la portada me llama muchísimo. Sí. Que es muy fuerte, sí. Claro, o sea, estas películas es que eso tienen mucho de este humor tan concreto, no solo de Corea, sino creo que humor tan concreto de este hombre, de Shin Hyun-rae, ¿no? Entonces tienes que hacer ahí un salto de fe para aguantarlo, ¿no? Y también es curioso que este hombre también se especializó en estos papeles, ¿no? De niño, ¿no? O sea, un adulto haciendo de niño, ¿no? Que también aparecía en la película de las Tortugas Ninja esta que comentábamos antes, ¿no? Este tipo de personaje, ¿no? Que es curioso, ¿no? Porque parece que triunfaba en la época, en el cine más popular, más de familiar, y a mí me parece muy curioso ver, pues eso, ¿no? Un personaje de un adulto haciendo de niño, ¿no? Y esta película, pues eso, tiene todo ese humor tan burro que dices, pero esto es de niños, ¿no? Pues sale no sé, los chavales rompiendo los huevos de los dinosaurios, ¡ah! Y claro, provocando la furia de la madre, ¿no? En fin, y tenía la escena con monstruos, mira, ahí tenemos a Shin Hyun-rae en su salsa. En su esplendor, madre mía. En su esplendor. Y bueno, la película pues tiene multitud de imagen de archivo de militares, por supuesto, el gobierno de Corea del Sur encantadísima de ofrecer toda esta imagen de archivo para estas producciones. Y básicamente las escenas de efectos especiales creo recordar que eran dos, ¿no? La mamá dinosaurio gigante paseando por una ladera de una montaña mientras la están ahí ametrallando, y luego hay una pequeña escenario de maquetas con el dinosaurio paseándose de un lado para otro durante media hora. Y por supuesto Corea, fiel a su pasión por el melodrama, pues el final es súper trágico, a más no poder, ¿no? Con el pobre bicho. Sí, ahí está. Ahí lo tenemos. En este programa siempre decimos que a los coreanos les encanta meter el drama en el melodrama en todo. O sea, todo, aunque no haga falta, ahí está. Sí.
Además, en este caso, este hombre no se curraba tanto las maquetas, todo, o sea, los efectos especiales eran muy de andar por casa y se nota todo en el Kaiju Eiga en general, en ese tipo de cine se nota que se sabe que son gente metida en trajes y demás, pero hay algunos que están más cuidados y aquí yo creo que era parte de ese tipo de humor que tiene y tan, pues, es que no sé cómo definirlo porque es muy desconcertante en general. Como antes he dicho, hay algunas películas muy desconcertantes y esta lo es. Esta no me he atrevido a verla entera. También está disponible, quien se atreva, está disponible, además la he encontrado como en 3 partes en YouTube, si alguien se atreve. No sé si hay alguna copia más o menos de calidad, porque esta debe ser de un VHS, pero bueno, es parte también del cine de la época, claro, porque antes de Old Boy había cine y de muchos géneros, ¿no? Y lo sigue habiendo, pero más cuidado, que no está, la verdad que este hombre, esto es todo un descubrimiento, pero claro, hay que entrar mucho al trapo, ¿no? Porque tiene también la película de Tyrannos Claw también, que es de dinosaurios, sí. Y es del año 94, que ni siquiera, que tiene una factura quizás un poco más, como más antigua incluso, pero ya es los años 90 y es, no sé, es muy curioso. Para quien quiera indagar y profundizar un poquito en este tipo de otro cine, yo creo que es bastante, no voy a decir recomendable, porque tampoco quiero que nadie se emocione, ¿no? Se emocione. Claro, y que me busquen luego y me quieran pegar o algo por recomendarla. Pero aquí tenemos esta Tyrannos Claw, que es otra de sus películas, sobre hombres de las cavernas y un tiranosaurio, pero bueno, este es otro tipo de cine. Aquí vemos el tiranosaurio un poquito más convincente que el de Zuzu pero bueno. Pero no. un poquito. Sí. A mí esta Tyrannos Claw, a mí me hace gracia, me hace bastante gracia. Sí. Bueno, como se puede ver por las imágenes, pues eso, presenta un mundo muy realista en el que el ser humano pues compartió espacio-tiempo con los dinosaurios. Y bueno, dentro de sus capacidades, el tiranosaurio... Se llama el periodo fantástico. El periodo fantástico. De todas sus limitaciones, el tiranosaurio no está nada mal. Si lo comparamos con Carnosaurios, que era de Roger Corman del mismo año, no está mal. Y al menos tiene la decencia de ser un poco más realista, ¿no? En la línea de En busca del fuego, pues aquí los cavernícolas no hablan, hacen gritos todo el rato y son asquerosos, que hay un dentista salía rico, ¿no? O sea, están... ¿Carnosaurios en la que todas las mujeres acaban embarazadas de huevos de dinosaurio? Correcto, premio. Premio para Pelayo. Madre mía, Pelayo. Que tenemos aquí una tralla metida que vamos. Sí. Hemos visto, yo creo que entre los tres hemos visto muchas cosas que mucha gente no se puede imaginar. Hemos visto cosas. Dejámoslo ahí. Sí, dejámoslo ahí. Por ejemplo, yo he visto a un gorila haciéndole una peineta a un helicóptero hace poco, estuvo bastante bien eso. Es otra película. Sí. Es otra película coreano-americana que se llama Ape en inglés, ¿no? El gorila ataca. El director es Paul Leder. Que además sale, aquí le tenemos. Esta es Ape, que es una coproducción con Estados Unidos, que además el director interpreta a un director en la propia película. Porque esto es una película que surgió un poco por el éxito en el año 76, creo que salió el remake de King Kong, de Dino De Laurentiis, y ahí decidieron hacer esta otra versión y bueno, tuvo luego problemas con Dino De Laurentiis, que hubo demandas y demás, y no querían, y tuvieron que poner en el título, en el cartel, que no era King Kong. Ojo, atención, esta batalla. ¡Pam! Sí. Pero que ahí se corta, pero la película, la serpiente se chocó por accidente contra la cámara. Y eso sí, se ve ahí la cámara que se mueve. Aquí estamos viendo a los protagonistas dándose el lote. Hay que decir que la mayor parte de las cosas que hacen los protagonistas cuando están juntos es darse el lote. Yo no sé si porque los actores no estaban muy seguros de que lo iban a hacer bien y dijeron, bésame, tonto. Y eso se volvió el 50% de las escenas. Es que está...
Mira, no hay que confundirla con King Kong. King Kong. No, Tuvieron gracias. que ponerlo en el cartel ahí porque había problemas. De hecho, me pareció muy, muy curioso porque... Y yo que quería verlo en el Monsterverse. Es que la protagonista, en uno de sus primeros papeles, yo no sé, bueno, Pelayo más jovencillo que yo creo que también tuvo Adrián también, pero es la actriz de la serie Los problemas crecen. No sé si os acordáis de esa serie. Pues la que hacía de madre es la que hace aquí de la prima lejana de Jessica Lange en King Kong, porque hace un papel muy similar. Bueno, aquí hace de actriz y demás. Y sí que es otra de las películas que como digo, del 76, que me parece que está, bueno, es curiosa de ver por lo que dice del corte de manga. También es cierto que es una película que, como era una explotación total, la rodaron en 14 días y tenía unos $23,000 de presupuesto de la época y se gastaron en efectos especiales 1.200, o sea que tampoco invirtieron demasiado en los efectos especiales. Y claro, a ver, fue polémica por el tema de Dino De Laurentiis, que además el Paul Leder, el director de la película, en la propia película interpreta a un director de cine y se llama Dino. Yo creo que lo han hecho un poco a mala leche. Sí, ¿no? Sí. Y además rodada en 3D. Sí. La vendían que estaba en 3D. Ojo. ¿Verdad? Sí, es cierto. Es verdad, cuando la ves se nota que tiene esas escenas. Sí, tiene muchas escenas de tirando cosas a cámara. Yo creo que por eso la serpiente la debieron de tirar como para hacer el efecto y no calcularon bien, porque también tiran piedras. Hay como un rodaje de una película de artes marciales con lanzas que también tiran a cámara. Y hay bastantes planos demasiados del mono tirando cosas contra la cámara. Bueno, tirando cosas y haciendo así con los hombros, que yo no sabía si era una especie de... está bailando. Mira, ahí está la peineta. Hay una crítica norteamericana, no me acuerdo de quién, que decía que resumía todo, que era una de las peores películas de monstruos que se habían rodado y que todo se resumía en que en este momento en el que el mono mira a cámara y hace el corte de manga. Y hace una peineta. Entonces, claro, yo cuando lo leí y había visto este fotograma, pero no sabía que era esta película. Y hombre, es una película hasta cierto punto divertida, un poco rollo en ciertos momentos, pero bueno, es otro de los intentos de hacer algo así de monstruos y bueno, una explotación como se hacen ahora. Si es que tampoco podemos criticar mucho porque ahora siguen haciendo explotaciones de este tipo, ¿no? Y ahí con los medios que tenían, pero bueno, encima en 3D, cosa que otras películas con más presupuesto no han hecho y aquí tuvieron el intento y bueno, hay un momento que me hace mucha gracia, no sé si os acordáis, que están grabando, que a la protagonista como que la quiere violar a alguien, están en un templo, en algún sitio así coreano, y sale corriendo ella y luego sale corriendo él también. Y claro, tú ves una cámara puesta delante de ellos en unas escaleras y luego le ves a ellos corretear por el sitio y dices tú, pero a ver, ¿dónde? O sea, tiene muchos fallos. ¿Dónde está el segundo equipo? Claro, una cámara que les siga, nada, y vuelven corriendo donde estaban. Y claro, es una película pues, bastante mala, porque es pues, rodada deprisa y corriendo para aprovechar el éxito de King Kong. Y dijeron, pues bueno, vamos a hacer aquí esto, pero coproducida con Estados Unidos. También hay mucho plano del militar hablando por teléfono, que dices tú, pues que no me importa mucho, pero bueno, es muy desvergonzada la película. Pero al final los que toman las decisiones difíciles son los coreanos, ¿eh? Es el gobierno coreano, el que dice hay que acabar con el monstruo porque los americanos están de, no, hay que estudiar el monstruo y los coreanos dicen, no, vamos a matarlo y hacen un remake de la... Bueno, no, porque Platoon es posterior a esta peli. Pero la muerte del monstruo es casi Willem Dafoe en Platoon, porque le lanzan de todo y al final digo, por favor, que haga la pose. No la hizo, pero estuvo a punto. Pues casi, sí. Pero bueno, son películas divertidas, muy de la época. Sí. A ver, yo, este caso de esta película es el caso de película tan mala, tan terrible, tan desastrosa, que son de esas que la ves con amigos básicamente para pasártelo bien con un par de birras y reírte. Porque la película es deficiente en todos los aspectos y los efectos especiales es una cosa, pero vamos, increíble. Hay el momento del gorila pasando por encima de esa vaca que han colocado en medio del campo, que es el muñequito ahí. La batalla con la serpiente, la batalla con el tiburón. Con el tiburón, sí. La batalla con el tiburón. Está drogado. Vuelvo a poner el trailer. Perdón, no tolero ninguna crítica de la batalla con el tiburón. Eso es cine.
Ninguna película que tenga esa escena. Aquí ves, los efectos, ahí vemos la flecha en 3D. Y lo del tiburón a mí me hace mucha gracia porque cuando sale el gorila es descomunal. Y cuando lucha contra el tiburón, pues claro, no es un tiburón, tiene que ser un megalodón, porque es que aquí lo vemos que tiene un tamaño enorme. Y claro, si luego el mono es como un edificio, el tiburón es proporcional al mono. Entonces está llena de fallo, como dice Adri, es para verla con cerveza y con amigos y te lo pasas bien, pero claro, no te lo puedes tomar en serio. Los hijos de ese tiburón luego le cogieron miedo a los monos y se sumergieron en el océano y no salieron hasta 2018 para la peli de The Meg, claramente. Lo curioso es más miedo por ese tiburón que no por el gorila. Sí, lo curioso es que tenga a una productora norteamericana detrás y ¿sabes? Que salga tan mal todo o tan malamente bien. Tan divertido, que salga todo tan divertido, porque la verdad es que yo me he echado unas buenas risas viendo esta peli. Sí. Yo no me lo creía cuando la estaba viendo, digo, no puede ser que esté viendo lo que estoy viendo, pero sí. Es así de mala. Pero bueno, al final, pues es eso, es un cine de explotación rápido y como has dicho tú antes, Adri, no había muchos cines de este tipo y tenías pocas opciones. O cogías a los que sabían hacerla y hacías algo un poco más digno, como John Gary a nivel de efectos especiales, o rodabas algo de prisa y corriendo para aprovechar el éxito que había incluso fuera, porque claro, esto ya no es que esté copiando a Godzilla, a las japonesas, copia directamente a King Kong. De hecho, yo cuando la empecé a ver, no había leído nada de ella todavía y la empecé a ver y dije, anda, esto parece que es una secuela directamente de King Kong, porque empieza en un barco, hablan de que han cogido el mono, que está muy dormido y tal, y ya se escapa y dices tú, pues han cogido y han dicho, pues nos sacamos una secuela, pues como el Tiburón 3 italiano, o ese Terminator 2 o Alien 2, ¿no? Que iban saliendo las explotaciones italianas, que utilizaban el título de la norteamericana como si fuesen secuela y te la vendían así y no tenían nada que ver, ¿no? O los distribuidores. Pues aquí yo pensaba que habían hecho lo mismo luego no. De hecho hacen un chiste, o el militar que dice, ¿cómo ver un mono gigante? Ni que fuese King Kong. Y haces tú, qué gracioso eres. Sí. Y eso del 76. Hay más películas como Crocodile Funk del año 78 y luego hay otra que también también no había leído mucho hasta que me empecé a ver cosas raras, que lo has comentado antes, Adrián, la de Freedom Monster o War of the God Monster del 85, que también me parece una película, por un lado, empezaba muy bien, entretenida, pero cuando descubres la trampa que tiene la propia película, además yo quería, digo, como tú controlas más de Ultraman, digo, pagaron derechos porque estamos hablando de una película, supuestamente, que una guerra de los monstruos, de los dioses monstruos o algo así, y lo que es realmente es un montón de enfrentamiento de monstruos que salen en las series de Ultraman, que lo robaron directamente por la cara y la metieron para hacer la película. Correcto. A mí esta peli, a mí me gusta. Como súper fan de Ultraman, a mí me gusta. Esta película, claro, como tú dices, como tú intuyes, Iván, las escenas, pues las cogieron sin ningún permiso y nada, las robaron directamente. Y hay escenas de series Ultraman, de Return of Ultraman, Ultraman Ace y otras series de Suburaya como Fireman. O sea, hicieron ahí un pack. No se cortaron. Lo bueno es que sí que eligieron con buen tino, porque algunas de las mejores escenas con efectos especiales de Ultraman las cogieron y están en esta película. O sea, buen tino tuvieron buen gusto tuvieron para escoger las escenas. Y claro, las robaron directamente. Y de hecho esta película había estado muchísimos años sin salir de Corea por ese problema de copyright con la gente de Suburaya Productions. Hasta que en 2021 los de SRS Cinema de Estados Unidos la sacaron en Blu-ray, una edición increíble, con una excelente calidad de imagen. Y aquí la tenemos, por fin la pudimos ver. Y a mí es una peli que, bueno, a mí me gusta, me gusta. Sí, a mí lo que me desconcertaba... Sí, yo había leído que la habían estrenado también en Japón, o sea que había pensado que a lo mejor habían acabado llegando a un acuerdo con Suburaya o algo así, porque buscando cosillas sobre esta peli me ha parecido ver que también había tenido una fecha de estreno en Japón. No sé si porque Suburaya dijo, bueno, dadnos la mitad de la... Sí.
Yo hasta donde yo sé que hubo litigios de por medio, denuncias por parte de Subraya hacia esta productora. Sí, no sé si hubo un estreno encubierto o en algún festival que se pasó así de manera clandestina y ahí llegó a oídos de Suburaya. Eso ya no lo sé, pero sí sé que hubo litigios de por medio y que no había podido salir de Corea esta película por ese motivo, ¿no? A lo mejor fueron al cine a ver una peli de monstruos y se llevaron la sorpresa de su vida, quién sabe. Y dijeron, llamad al abogado. Esto me suena. Y dijeron, esto me suena demasiado. Sí, Pero, totalmente. ¿tiene alguna escena con algún monstruo que sea original? Porque es lo que yo he dudado. Hay momentos que sí, que se ve a la niña, porque esta película va de un médico, o sea, de un científico, que según en algunos sitios le llaman directamente un científico loco, que tiene una teoría de que hay dinosaurios en la zona donde él está y que va a haber un gran cataclismo en el que todos los dinosaurios van a volver y claro, va a haber, pues eso, van a acabar con la raza humana prácticamente. Y hay momentos en los que la hija, pues, bueno, y por otro lado, aparte de eso, bueno, este hombre tiene una hija que la deja abandonada en casa totalmente porque se va y deja a la niña ahí sola. Y hay una periodista que como se va a infiltrar para intentar sacar la información y es lo único un poco trabajado del guión porque luego el resto, pues eso, empiezan ahí a mezclarte las escenas y yo no sé si escribieron el guión y luego buscaron las escenas o al revés, ¿no? Y dije, no, pues mira, quitamos esto y metemos aquí esto, porque meten lo de los huevos de dinosaurio, que la niña sale con algún huevo, pero yo no sé si hay algún plano de algún pie que se ve, porque sí que me da a mí que sí que utilizaron algún pie de goma para hacer algún plano, que repiten un par de veces y ya está, el resto de monstruos. Porque claro, yo cuando veo que son dinosaurios y de repente ves que los monstruos que salen, la primera que sale es una especie de gallina caponata extraña y luego empiezan a salir. Sí, hay una que sale con el cuello rojo y tal, yo la miraba y digo, ¿pero qué es esto? Y empiezas a ver monstruos y ya cuando empecé a mirar bien, dije, bueno, en vez de documentarme después de verla, voy a leer algo porque aquí hay algo que no me cuadra y es cuando descubro que son imágenes de Ultraman y salen unos monstruos, hay otro que es como 2 estrellas de mar con una cabeza de murciélago en medio y claro, yo digo, estos diseños locos tienen que, claro, no son dinosaurios precisamente. Hay un momento... La película, el argumento este del científico loco que nadie le cree cuando dice que van a volver los dinosaurios, pierde todo el sentido cuando te estás dando cuenta que los monstruos están atacando ciertos lugares en este caso Corea, realmente Japón, pero en este caso Corea, y el tío dice, ay, ¿por qué nadie me cree? Y la gente actúa como si estuviese loco y es pero que el ejército se está enfrentando a monstruos, que se están destruyendo ciudades, ¿qué me estás contando? O sea, hay un momento en el que la niña está inconsciente después de ver a unos monstruos atacando el tal, que está subida a un rascacielos, está viendo al ejército enfrentarse al monstruo. Y dice el médico, es una de esas alucinaciones que dices, bueno, es que era todo alucinación, pero no, porque luego la periodista se encuentra al monstruo y le saca fotos y haces, ¿pero qué está pasando aquí? Que alguien me lo explique. Sí, al principio la película yo creo que sí que es interesante en jugar con eso, de que todo está en la cabeza del doctor, ¿no? Al principio eso me parece interesante, luego... Claro, luego pasa lo que dices tú, Pelayo. El problema de que no está en la cabeza del doctor es que eso debería aparecer en algunas noticias. No debería ser esta chica la primera en hacerle una foto al monstruo. Sí, pero hay una cosa que a mí me gusta también, esa idea que dices, Adrián, está muy bien, y luego cómo han ido encajando algunos, lo que rodaban la parte de verdad coreana, porque se ve, por ejemplo, por las típicas refinerías o fábricas, y luego sí graban con actores en fábricas que sí que te hilan, ¿no? Una cosa con la otra, y en ese sentido sí está bien trabajado, eso sí me sorprendió. Sí, ahí sí que saberlo. La implementación, ¿no?, del material de archivo con las escenas rodadas a propósito, sí que las veo bien implementadas expresamente, sí que las veo bien montadas y bien implementadas una con otra. Ahí, bien. hasta ahí bien. El resto ya los momentos heroicos en esas escenas rodadas expresamente. Incluso te tienes que evacuar. No. Tengo que cumplir con mi deber y se va ahí a... No sé muy bien qué estaba haciendo, podía haber evacuado
verdad. Pero el momento de la foto es otro momento que también está logrado, porque hay un plan que yo no sé si lo han hecho con una superposición de imágenes de archivo con lo que han grabado, o hay alguna de la serie donde habían cogido el metraje, porque se ve a una chica, claro, morena, con una camisa blanca, corriendo y de un monstruo de fondo, y luego se ve a la actriz coreana haciendo fotos. Entonces, ahí se lo curraron, dentro del corta y pega, ¿no? También que sabemos que hay otros ejemplos de productores asiáticas muy aficionadas al corta y pega de otras películas, pero ahí está bastante curioso, ¿no? Cómo lo han hecho. Pero bueno, es una película, pues eso, ya sobre todo sabiendo cómo lo han hecho, yo creo que es bastante, es interesante de ver. Luego ya, pues ves que no tiene mucho que ver, que no son dinosaurios, que cambia el título dice una cosa, el guión dice otra, pero bueno, la película, como corta y pega, pues hemos visto películas de la IFD y la Filmar de esta de ninjas de colorines, que son mucho más desvergonzadas todavía, ¿no? Y que se nota mucho más. Y esta, pues al menos tuvieron el cuidado, ¿no? De implementar unas escenas con las otras y es bastante interesante. La cosa de la subtrama de los seres humanos, que nunca ha sido lo más importante en este tipo de películas, pero yo tengo claro que le han debido de meter unos tijeretazos, porque al final cuando la niña le dice al padre, quiero que sea mi nueva mamá, digo, pero si la conoces de hace 2 días sí. y tu padre no ha interactuado casi con ella, es como, vamos a ver, vamos a en ese momento, tiempo, claro, chica. En ese momento el padre dice, sí, yo también quiero. Yo también quiero. Tu nueva mamá. No me había fijado. Que además, al principio, la primera escena de la película, yo pensaba que la periodista iba a ser una villana, un alien o algo así, porque le ponen una iluminación de te tienes que acercar al doctor y le ponen una iluminación roja de voy a conquistar la Tierra y sí. Nadie me lo va a impedir, que luego vas viendo cómo es la historia de verdad y dices, pero ¿por qué le han hecho? ¿Por qué? ¿Qué subtrama han abandonado aquí? Sí, y tiene un par de momentos de planos que le sobran, porque hay un momento que está aquí, como que la cogen y la tapan la boca y la como se desmaya cuando está en la tienda de campaña fuera, que no viene a cuento, y luego la niña también tiene algún momento fuera, que no sé si está teniendo un sueño o no, que hay planos de la niña que está riendo cuando ve los monstruos, luego se pone a llorar, porque como que le da pena a los monstruos, que sobran un poco, pero bueno. Sí, la niña no sabe muy bien cómo sentirse. Hay veces que se siente como si estuviese viendo un episodio de Ultraman y hay veces que se siente como si fuese a morir. Entonces sí. Es un poco confuso lo de la niña. Y bueno, antes hemos hablado de Shin Hyun-rae y yo creo que nos quedan un par de películas y para cerrar un poco a Shin Hyun-rae vamos a saltar al 2007, si os parece bien, con Dragon's War o Guerra de Dragones, que es una película que yo, volviendo a ver, cuando la he vuelto a ver, pues, tiene bastantes fallos, pero me parece una película que para ser del mismo director de John Gary, pues está bien, tiene ideas muy interesantes, ¿no? Porque de primeras, esa película se estrenó aquí también en España en formato físico y habla de la mitología coreana real, ¿no? El Imugi, ¿no? El dragón, la serpiente que aspira a convertirse en un dragón y la cuenta al principio además Robert Foster, el actor que sale, que cuenta, y es una historia mitológica, bueno, iba a decir real, pero bueno, mitología de verdad coreana, solo que, bueno, es una película que mucha gente, claro, ha pensado que es norteamericana porque tiene, pues eso, a Robert Foster, que ha trabajado mucho en los años 70, los 80, con Tarantino también, salía en Jackie Brown, y esa película no sé qué opináis de ella, si os gusta o la odiáis, porque hay gente que no gustó mucho cuando se estrenó en su momento en el cine y la propia productora dijo que si la gente pedía devolver el dinero, que la devolviese, o sea, eran conscientes de que no gustaba. Y a mí me parece una película con bastantes fallos en ciertos aspectos, pero muy entretenida. Claro, hay que considerar que en su momento fue no sé si fue la producción más cara realizada hasta el momento en Corea. Sí. Y también tuvo un éxito de taquilla en Corea bastante contundente, ¿no? Yo recuerdo que estaba en todos los videoclubs de mi zona, estaba esta película y tuvo mucha proyección internacional. Yo luego recuerdo que la vi y me pareció bastante insufrible, ¿no? Yo creo que en mi caso me sentaría bien verla de nuevo. Porque sí que recuerdo que algunos efectos especiales, sí, ¿no? Pero algunos efectos especiales, pues bueno, estaban conseguidos, pero en general los recuerdo muy excesivo, ¿no? En ese sentido.
pero sencilla, pero a mí me parece entretenida, más me parece que te da lo que te dice, porque te da dragones, te da guerra, te da serpiente, o sea, te da todo. Además, me pareció muy curioso porque después de haber visto John Gary, John Gary 1999, yo no me esperaba nada de esta película. De hecho, la vi. Esta fue una de las primeras películas coreanas que yo vi sin saber que era una película coreana, porque como tú muy bien has dicho, cuando la gente la veía por primera vez decía, no, esto es una peli americana de monstruos y ya está. Y ahora viéndola de nuevo con nuevos ojos y tal, la primera vez me pareció entretenida y después de verla después de tantos años sigo diciendo que es una peli que te hace pasar un buen rato. No es Estoy muy de acuerdo en muchas de las críticas que puedas tener con ella. Por ejemplo, los efectos son los que son. La historia tiene cosas muy mejorables. Pero, sin embargo, no es una cosa que digas, qué rollazo de película voy a cambiar a otra más interesante. Porque, además, siempre están pasando cosas. Tienes primero el descubrimiento del la historia del chico, la historia que pasa en Corea, o sea, son cosas que te van manteniendo interesado hasta un final que es bastante normalito. No es el que te esperas de una película americana, por ejemplo, que eso para el que supiese de cine coreano ya sería la diferencia entre la peli americana y la peli coreana, que en la peli americana pues el chico encontraría una manera de desafiar al destino y caminaría con la chica hacia el horizonte en un descapotable. Y sin embargo, en esta peli, ¿no? En esta peli, la chica, por desgracia, no sobrevive, acaba convertida en la perla que absorbe el dragón y se va y dice, te querré por siempre, hala, hasta luego. Y luego llega el viejo y dice, nos han bendecido del cielo. Y el otro diciendo, sí, pero me he quedado sin novia. Sí, es que yo creo que el problema es el guión, que visualmente los efectos son mejorables, pero ahora viendo el tráiler es muy espectacular. Que yo creo que lo mejor de esta película, para disfrutarla bien, es ver el tráiler, o sea, porque ves cosas muy espectaculares. Luego tiene cosas pues, que no entienden muy bien. Ese ejército de villanos no entienden muy bien de dónde salen, porque hablan del cielo, ¿no? Los conceptos asiáticos viene como pasa mucho en el cine chino, ¿no? El cielo y la tierra, que son como dos reinos diferentes, pero no te lo explican muy bien y yo creo que le pasa lo mismo que a John Gary, que este hombre pues tenía ideas de hacer algo, pero no la ejecución final y el dinero, el presupuesto no le llega para lo que él quiere hacer y el guión pues flojea bastante. Pero bueno, todo, claro, al tener rodado en Estados Unidos con actores norteamericanos y en inglés, pues claro, al final pasa por una película occidental norteamericana y engaña mucho. Luego tiene muchos conceptos, también algunos conceptos coreanos que están bien, pero el guión es bastante desastre. Pero como dices tú, Pelayo, va todo muy rápido, mucho ritmo y está bastante entretenida. Yo, por ejemplo, recuerda mucho ahora las pelis chinas de plataformas. No sé si tú has visto alguna de monstruos de plataformas, que son lo más barato y las historias más simples y tal, pero son muy entretenidas. Y esta es la sensación que me ha dado esta segunda vez que la he visto. He dicho, joder, esta sería una peli china de plataformas estupenda. Sí. No para estrenarse al cine, porque es lo que es, pero para plataformas, como para, yo que sé, iQIYI o una de estas, sería fantástica. Ibas a decir algo, Adrián, y te he interrumpido, perdón. No, nada, que sí, que yo la vi hace mucho tiempo, muchos años, y seguro que si le diera una nueva oportunidad cambiaría a lo mejor mi opinión sobre ella. Pero es que la recuerdo, es un exceso constante durante todo el metraje. Y que bueno, en su momento me pareció, digo, que acabo de ver, ¿no? Pero claro, es lo que dices tú, Pelayo, ¿no? Que películas así se estrenan todas las semanas en China, este tipo de monster movies de plataformas, y que es todo, tiene ese mismo empaque, ¿no? Quiero decir, ese mismo estilo, ¿no? Sí, yo creo que no te gustaría, seguiría sin gustarte mucho porque los efectos especiales estaban bien a lo mejor en la época, pero ahora los ves y se nota mucho. Y los fallos de guión, el colgante que lleva el chaval me parece muy feo, muy grande, y va todo el rato con el colgante por fuera y es, no sé, no me gusta el chaval tampoco, el protagonista, no le veo madera de héroe. La chica lo hace bien, pero luego tienes a Robert Foster, Robert, sí.
Robert Foster, y luego tienes a otro que ha salido que también hace como agente del FBI, que sale por ahí de vez en cuando, y de repente todo el mundo sabe lo que es la serpiente, sabe que es el Imugi, el bueno, el malo, que tienen pues, o sea, que una tiene que convertirse en dragón, pero hay uno que es malo y si se convierte en dragón, pues es toda una fatalidad para todo el mundo. Todos esos conceptos en coreano, de repente todo el mundo lo sabe. Yo creo que los agujeros de guión que tienen, pues se nota. Es entretenida visualmente y tiene momentos chulos, pero no, yo creo que no te gustaría. Y claro, teniendo luego un año antes, habiendo estrenado The Host, pues claro, una muy Hollywood y le falta guión, y luego tiene cosas como The Host, que a mí me gusta un poquito. que es la última, yo creo que merece la pena hablar, de Host, que cambia mucho, ¿no? Que yo con mi camiseta de fast food, de Host, que ya que no tengo póster, digo, me pongo mi camiseta de Host, que la he vuelto a ver hoy precisamente antes del programa, y me sigue pareciendo una auténtica pasada. Y los efectos especiales también los he notado, pues eso, de la época, que ahora mismo podrían hacerlo mejor todavía. Pero recuerdo cuando se estrenó The Host, que me parece una auténtica maravilla de película. También soy muy fan de Bong Joon-ho y me parece una película fabulosa. Es una película que es lo suficientemente entretenida como para hacer que ignores la mayor parte de sus fallos, por decirlo de alguna manera. Además, los fallos, aunque se notan, son tan poquitos que dices, joder, pero es que la sigo disfrutando como el primer día. Sí, bueno, para mí es una película muy especial. La vi en Sitges en su momento, en 2006 la pasaron, que estaba en la cola, yo claro, un jovencito de 16 años, y en la cola, pues justo al lado estaba un jovencito, Bong Joon-ho, ahí esperando, ahí apoyado, esperando la sesión también, y recuerdo que me dio tanta vergüenza ir a que nos hiciéramos una foto juntos. Ahora pienso, digo, madre mía, hubiera estado bien ir a hacerme una foto con Bong Joon-ho. Y la película, eso, a mí me gusta mucho. Los efectos especiales, yo creo que más o menos aguantan bien el paso del tiempo, y más que cómo es el efecto especial en sí, es cómo está rodado. Porque está rodado de una manera espectacular, el montaje es súper tenso, ¿no? Como plasma las escenas de acción Bong Joon-ho en la película, está genial, ¿no? Y lo que a mucha gente le cuesta mucho de la película, a mí me gusta, que es todo este choque de géneros que es marca del director, es todo este choque de géneros de comedia costumbrista, drama o comedia donde no tendría que haber comedia, drama, mezclado con el monstruo que además sirve para criticar el gobierno, la intervención americana, etcétera, ¿no? Yo creo que todo eso, ahí es una amalgama ahí que a mí me gusta mucho. Sí que es verdad que en el último tercio como que se va alargando la cosa, que bueno, que les pasa a muchas películas coreanas, ¿no? Que se va a alargar, no saben cuándo acabar, ¿no? Pero en general yo la considero una película muy, muy notable. Es un peliculón. Sí, a mí es que me gusta mucho Bong Joon-ho, y justo lo que has dicho, la mezcla de géneros es algo muy habitual en él. Él te puede utiliza los géneros para contarte otra cosa. Lo ha hecho por ejemplo, el mayor ejemplo yo creo que es la de Mother, ¿no? La de Madre, que es una película de investigación y demás, pero todo con un drama, una mujer mayor, un chaval. O sea, el rollo que le lleva a sus películas me parece sublime. Y aquí lo hace muy bien, mostrándote también cómo vive, porque él lo quería hacer. Las películas de monstruos siempre hemos visto militares, ¿no? Héroes de acción, y niños y demás. Y él aquí coge una familia totalmente, ¿cómo se dice? Desestructurada. Pues cada uno es peor que el otro, y te lo pone como protagonistas y te mete esos puntos de humor, y luego cómo te desarrolla todo. También recuerdo que dijo que el momento que aparece el monstruo y ataca, el primer ataque, después de saltar del río debajo del puente, él se había fijado en los Sanfermines, ese concepto de la gente corriendo y tal, y me pareció bastante curioso. Pero claro, luego te vas mezclando todos esos géneros, lo de la presión social, ¿no? El único que ha ido a la universidad es un borracho que no tiene trabajo. La otra chica, la arquera, también tiene sus inseguridades, que es Donna Bae. Song Kang-ho es un desastre, que además fue idea suya ponerse rubio para que pareciese más, pues por la época, ¿no? Esos pelos así rubios y tal, un poquito más holgazanes. Más yankee. Sí, y quería darle un aspecto pues más de, pues eso, que
desenfadado y que pasa un poco de todo, como le pasa a él. Y quería utilizar una familia así para hacer una película de monstruos, con todas las críticas, como has dicho, Adrián, del tema de Estados Unidos y todo. O sea, todos los conceptos que ha querido meter, y creo que lo mueve muy bien. Incluso tiene momentos muy cómicos, incluso con la cría. Hay un momento que la hija de Song Kang-ho, que la tiene en el agujero, que quiere intentar llegar a unos trapos, una ropa que tienen enganchada al crío que a está una con cuerda. ella. Sí, y le pisa y lo agarra, y ese momento con la tensión que tiene, cómo le ha agarrado, ¿no? Está como dormido la criatura y le ha enganchado con la cola, y es entre cómico y súper trágico, ¿no? La tensión que genera ese momento, porque la niña tú la ves que está ahí agarrada y el plano quieto, y de repente se suelta y la ves que está como flotando, y dices tú, esto no pinta nada bien. Entonces, toda la tensión que te mete, con el humor, todo, y también mezclado, sobre todo bien mezclado, porque hemos visto ejemplos de cómo hacer cosas cómicas, ¿no? Como la de Space Monster, que te quieren meter comedia, pero la comedia parece como de otra película, aunque tenga que ver con esa, pero va como por separado. Aquí integra todos los elementos de una forma tan sumamente buena, y luego a nivel de acción igual. El final, por ejemplo, cuando el hermano borracho va a tirarle el último cóctel molotov después de que le han echado gasolina por encima y se le cae, y ves el plano, y justo en el plano entra en la punta de la flecha y cómo sube en llama, y el plano con Donna Bae cargando y cómo dispara. Yo cuando lo he visto me he emocionado, y hacía mucho que no la veía y tenía ganas de verla, y mira, me ha venido muy bien porque la he visto y bueno, demuestra que hay gente que tiene muchísimo talento como Bong Joon-ho, y que haga lo que haga, sabe hacerlo bien. Te puede gustar más o menos el resultado final, pero él como director, el ritmo, la tensión y todos esos elementos los sabe meter de una forma brutal, y la verdad es que la he disfrutado muchísimo, y además empieza a saco, o sea, te muestra a la gente en el Riojan, como que además quería utilizar eso, mostrar esa gente humilde que trabaja en el Riojan dando de comer a la gente, y ya nada más empezar la película te presenta a la familia en 2 minutos y ya aparece el bicho colgado y cómo salta. Y a partir de ahí, y luego todo el tema de los virus y toda la manipulación también un poco, lo del el agente amarillo que quieren utilizar al final, que es el único pero que la pongo. El agente amarillo es un químico que se supone que es mortal, fatal para los humanos, y cuando lo sueltan, ves a gente que le sale sangre de las orejas, ves a gente que está vomitando sangre, y ves a Song Kang-ho que no le pasa absolutamente nada. Ahí sí que le pongo un pero claro, está tan bien rodada, tan bien hecha toda la película, que yo le perdono todo a Bong Joon-ho. Hasta Mickey 17, que todavía no la ha visto, que estoy escuchando cosas malas, yo se lo perdono. Se la perdonas, ¿no? Sí. Y si hubiese dirigido la de las Tortugas Ninja, también se lo perdonaba. Yo ese gran pero que tú le has puesto sobre los personajes y lo de la gente amarillo, a mí también me mosquea un poco, sobre todo porque la familia tiene un escudo argumental bastante potente en esta película. O sea, hay varias escenas en las que los hermanos... Bueno, el hermano debería por lo menos haberse quedado cojo. Beduna se mete un buen mochicón y también sale como si nada, que yo pensaba, bueno, con la leche que te has metido, no sé, también podrías actuar un poco herida. Pero lo más fuerte es que a Song Kang-ho le hacen, se asume que le hacen porque se entera de un terrible secreto y le hacen una operación en el cerebro y se asume que le han lobotomizado, y de repente coge y hace... ya estoy bien, ya me he recuperado de la lobotomía, quiero ir a por mi hija. Y es como, ¿qué acaba de pasar aquí? Son momentos... Lo han arreglado. Ese leve retrasillo que tenía... Ese leve retrasillo que tenía el personaje ya lo han arreglado con la lobotomía, claro. Eso pensé yo, digo. Porque luego al final en el desenlace se le ve y parece otro personaje completamente diferente, ya no es rubio. Es el guardián secreto de Seúl al final de la película. Está ahí pendiente de lo que pueda salir del Riojan. ¿Sabéis que había una segunda parte? Que yo creo que no la han estrenado, pero parece ser que sí, una versión china completamente, no sé si... ¿Una versión china completamente? Sí, o sea, una secuela, que es esto que estoy poniendo, se supone, yo no sé si la llegaron a grabar o no, pero es una película china. Sí, vale, esto se hizo viral.
Sí, y era como una especie de para vender el proyecto, ¿no? La secuela, pero que nunca llegó a nada. Yo creo que no llegó nunca a nada. Por eso también digo, voy a ponerlo, digo, no, por si os suena de algo, pero no. También, por cierto, los efectos del monstruo, aunque es de Orphanage, se llama la empresa, pero está diseñado el monstruo por Weta, que es la empresa de Peter Jackson de Nueva Zelanda, es la que diseñó el monstruo en la original. Y yo creo que de todas las que hemos visto, claro, cambia, es un monstruo, pero es grande, pero no es un monstruo gigante, no es un kaiju, no va por esos derroteros, pero yo creo que bueno, es como el cenit, ¿no? El culmen de todo este tipo de cine de monstruos, ya con el sello puramente coreano, ya dejando fuera a Japón, dejando fuera a lo que es el Kaiju Eiga como tal, de Godzilla. Yo creo que esta es la gran película de monstruos. Hay más, porque hay otras películas, hay una que se llama Claw, por ejemplo, con un jabalí gigante, que también es coreana, muy divertida. Sí. Pero claro, ya es otro más tipo reciente Monstrum, que también estuvo bastante entretenida. Sí. No sé si la habéis visto. La de Monstrum. Sí, está también bastante... Sí, esa, en la época de Chosum, que creo que estaba en Netflix, la llegaron a estrenar. Pero sí, esta versión china se hizo viral y yo creo que nunca llegó a rodarse. Además es el mismo monstruo y demás. Y por cierto, como dato, también para ir más o menos terminando, sí que he leído que hubo un suceso real en el que se basó Bong Joon-ho, que sí que había un norteamericano que el formaldehído que sale al principio sí que lo estuvo vertiendo y hubo un juicio y demás. Y bueno, no hubo una mutación en el río Han, pero sí que tuvo ese puntito, un puntito real. Todavía, no se sabe. A lo mejor el monstruo está esperando en las profundidades para salir. Está esperando su momento. La mutación está ahí germinando. Sí. A lo mejor vio la película y dijo, tengo que crecer a nivel Godzilla y entonces ya puedo triunfar. Y lo mismo sigue siendo un renacuajillo y que ese no muta más. Tiene 3 ojos como el pez de los Simpson y ya está. Y que lo piensas, esos pescadores pudieron haber salvado muchas vidas si no le hubiera mordido el bichillo y se hubiera escapado al principio de la peli. Que por cierto, una de las escenas introductorias, cuando el tío está a punto de saltar al río Han, el suicida, que es la noticia que abre también la película luego, que dice, hay algo ahí negro en el río Han, tal, no sé qué. Yo pensé, vas a saltar a lo negro a ver qué pasa. Te hace ilusión morir devorado por algo, ¿no? Porque, madre mía, pero es lo que decís. Gran momento ese, peliculón. Sí. Sí. No, la escena está súper chula. Hay un rollo atmosférico. Sí. Es súper tensa. Es una escena de... No, ahora se va a intentar subir. Yo la primera vez que vi esta película pensé, se va a intentar subir, va a caer y no van a encontrar el cadáver por el monstruo. Pero no, el tío dice, sois todos gilipollas. Y se tira al río. Haces tú. Buenísimo. Sí, es lo bueno de una de las cosas que más me gustan de esta película y por eso me gusta mucho el cine coreano de esta década, de esta primera década de los 2000. Es eso que va contra tus expectativas. Tú tienes muy asentado en tu cabeza la típica monster movie americana y esta película de Host que va por todo lo contrario. O sea, va por todo lo contrario de lo que tú esperas de una película o lo que esperas que va a pasar, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas a mí que más encontré disfrutable, que me lo pasé teta viendo esta película, ¿no? Y es una de las cosas que más me gusta. Sí, el romper los esquemas es, claro. Correcto, ese punto original, ¿no? Ese punto original. Claro, porque hemos visto lo hemos visto en todo el programa, cómo han ido copiando de otras cinematografías, ¿no? Géneros que eran más habituales en otros países, lo han ido intentando adaptar un poco a lo suyo, pero manteniendo siempre un poco los clichés, ¿no? Que pueden ser más entretenidas, más divertidas, más o menos, pero al final siempre es el mismo rollo. En cambio, The Host, pues por eso digo que creo que es un poco el culmen, tanto como de Bong Joon-ho como director más comercial, porque ya había hecho Memories of Murder, había hecho otras películas un poco más pequeñitas, otro rollo menos comercial, y aquí cambia mucho y le da la vuelta al género, y yo creo que es lo que la hizo triunfar, y a día de hoy, pues aunque haya otras películas de monstruos coreanas, tampoco no han estado al mismo nivel, va a ser difícil que puedan hacer algo mejor. Claro. Hasta el momento el bastión a batir, digamos, es esta. O sea, The Host siempre va a estar ahí como el referente para intentar hacer algo similar, superar. Siempre va a estar ahí, ¿no? Por el momento. Aunque tengo que decir que aunque no viene de una película coreana, porque es una producción americana, hay un monstruo que destruye Seúl
que también compite con el de The Host en Monstruo Chulo, que es el de Monstruoso de Nacho Vigalondo. No sé si lo habéis visto, Colosal. Colosal, que se mete en el parque y empieza a destruir Corea, Seúl, Corea del Sur, y haces tú, ¿dónde está la conexión? Da igual, el monstruo se pasa de bien, sobre todo porque el monstruo es básicamente una mujer con resaca. Entonces, no sabe lo que pisa, le da igual. Pero además hay una cosa que está hay una escena de esa película de Colosal que a mí me encanta, que es un guiño para sus fans españoles de Vigalondo, que es cuando se da cuenta de lo que ha hecho, escribe un mensaje, le pregunta a un coreano cómo se escribe cierto mensaje en coreano, y lo escribe y es: lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Yo no he visto. Me gusta mucho esa peli, a mí me gusta, es muy divertida, muy original, o sea, está guay. La veré, es que Vigalondo no me llama mucho a mí la atención, pero bueno, la veré, si esta está bien, la de Colosal, pues la veré. Sale Corea, Iván, tienes que verla, o sea, sabes que está en los estatutos de Juaran, tienes que verla, sale Corea. Corea hay que verlo, me han pillado, y soy el presidente. Y de otras producciones así que habéis mencionado que también incluyen monstruos, esta semana me he acordado de una, se me había borrado de la memoria, entiendo por qué. Es una película que se llama Sector 7, que salió en 2011, que mira que la protagoniza Ha Ji-won, que mira que a mí me gusta mucho Ha Ji-won, que era la protagonista de Fawn, que la comentasteis anteriormente. Pero la película es bastante insufrible, o sea, terrible, bastante terrible. Sí, pero aparecía una criatura más o menos grandota que atacaba una plataforma petrolífera, ¿no? Sí. Pues yo tenía buen recuerdo de ella. Yo recuerdo cuando la vi que me entretuvo, me gustó. A lo mejor, claro, no había visto todavía The Host y ahora la veo y no me gusta tanto, pero es verdad que está... Sí. A mí se me atragantó bastante. Además, Ha Ji-won intentando remitir a la teniente Ripley de Aliens, pues no me siento bien. Yo la empecé a ver porque me pasa como Adrián, me encanta Ha Ji-won, es una actriz que me gusta muchísimo, pero no sé por qué no me metió y la dejé a la mitad y dije, bueno, ya la terminaré de ver, y hasta hoy. Hasta hoy. Creo que el monstruo había tenido una escena cuando la dejé de ver, o sea que imagínate lo que me interesó la película. Sí que a lo mejor algún día de estos me la vuelvo a ver entera para ver si coincido, que creo que sí voy a coincidir completamente, porque es que el interés que me inspiró. Pues bueno. Yo tenía una buena idea, y yo pues ya por terminar, ya que estamos hablando de alguna otra que es recomendable, a mí me gustó esta, que era, como he comentado antes, se llama Chow, CHAW, que es un jabalí también gigante, también tiene mucho tono de comedia y demás, y pasó un poco desapercibida, me pareció bastante entretenida, ¿no? de ver, pero bueno, ya no, bueno, tiene buen reparto y la película pues me parece bastante entretenida, pero también hace mucho que no la veo y claro, al final si te pones a rebuscar siempre encuentras alguna película más, ¿no? Alguna joyita o alguna que no es una joya, es justo lo contrario, pero bueno, son películas de otro tipo de cine, porque el cine de terror coreano siempre han dado, el cine de terror asiático en general siempre han dado por unos derroteros muy determinados, y el cine con bichos gigantes, con monstruos y demás, pues parece siempre un poco más loco y no a veces no todas las películas tienen la misma repercusión, ¿no? Y esta película, pues a mí en su momento me hizo mucha gracia y bueno, también es una película, como digo, curiosa de ver. Y no sé si queréis añadir alguna cosilla más de todo lo que hemos hablado. Nada más. Yo creo que hemos tenido una conversación muy fructífera. Sí. La gente podrá elegir un poco todo esto. Y nada, ya os recuerdo que Adriana, te pueden seguir en la página, en el blog de Oriental Paradiso, en el podcast de Videoclub Paradiso, en Cosas de Monstruos, en el fanzine de Felipe, hacían Fantastic Magazine, que aquí tengo yo el número 3, que yo no sé si bueno, supongo que en el siguiente número también estás colaborando. Yo ya puedo adelantar.
sí, yo no esperaba menos. Es una de las cosas que espero yo del fanzine, son tus artículos. Y yo también ya adelanto para que la gente que también quiera buscar el Asian Fantastic Magazine, que busca a Felipe Mújica, y porque yo también estoy preparando un artículo también sobre cine coreano, muy determinado, de terror, también, así que ya cuando ya Felipe empiece a decir que va a editarlo, pues ya iremos anunciándolo, pero también colaboro con algo de cine coreano. Y bueno, si queréis añadir alguna cosilla más o hacer publicidad de alguna cosa vuestra, ahí sin problema, Adrián, los libros de Applehead también. Sí, Applehead Team, que hemos sacado las 2 guías definitivas de Ultraman, porque así son definitivas, no hay nada igual en todo el mundo, ni en lengua inglesa, ni en lengua en español, nada, fuera de Japón no hay nada igual a lo que estamos haciendo, y que nada, que un placer, ha sido una conversación súper divertida y fructífera, como decía Pelayo, y que muchas gracias por invitarme, que lo he pasado genial aquí con vosotros. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Efectivamente. Y nada, y al resto, pues muchas gracias por aguantarnos estas casi 2 horas de charla, que ha sido, pues, como habéis dicho, muy fructíferas y muy, muy agradables. Y ya repetiremos aquí o en cualquier otro sitio, o con unas cervezas delante también. y nada, ya sabéis, nos podéis suscribiros, compartir el vídeo, cualquier comentario, pues ya nos lo dejáis aquí en YouTube o en redes. Y nada, y nos vemos dentro de muy poquito. Ya voy adelantando que ya vamos a seguir preparando más programas, vamos a seguir teniendo también algún otro invitado y bueno, esperemos que cualquier aportación o cualquier petición que queráis hacer, pues nos la podéis hacer aquí a Pelayo y a mí, tanto aquí en YouTube como en nuestras redes. Y en los comentarios. Aquí os esperamos, así que nada, un placer y hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.